nuestros invitados y le vamos a pedir a nuestro secretario que pueda dar lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido dos reemplazos. El diputado señor Alejandro Santana se ha reemplazado por el diputado señor Germán Verdugo, diputado señor Macaya por el señor Ward. Más ratito parece. En la segunda. Ah, perfecto, ya. La vamos a dejar bien claro eso. Y luego hemos recibido, señor presidente, indicaciones derivadas de la sala al proyecto que moderniza la legislación aduanera con el propósito de que la Comisión de Hacienda emita un informe complementario sobre el mismo proyecto. Indicación también sustitutiva al proyecto que otorga asignación extraordinaria por única vez para los funcionarios públicos de menores remuneraciones de la región de Atacama que cumplan las condiciones que se indican. Es una indicación sustitutiva, como se señala, y que está citada a la comisión a partir de las 5 hoy día para conocerla. Proyecto que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad. Este proyecto ingresó hoy día con urgencia simple. También comunicaciones del Ministerio de Educación confirma la asistencia del señor Rodrigo Rocco, secretario ejecutivo del proyecto Nueva Educación, acompañado de la abogada Misleya Vergara y el asesor Claudio González. Correo electrónico de Confemuch, confirmando la asistencia del señor Arturo Escares, presidente del Consejo, acompañado por miembros de la directiva. También SUTE Chile confirma la asistencia del señor Luis Yáñez, que es presidente nacional. FENFUDEM confirma la asistencia del señor Edward Conley. También tenemos solicitudes de invitación por parte del Directorio Nacional, invitación a exponer ante la Comisión con motivo del proyecto de ley que tenemos en esta sesión en tabla, del Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios de la JUNJI, también del Directorio Nacional de FENADUP. Solicitan ser invitados con el propósito de exponer al respecto. Y hay personas también que solicitan asistir en calidad de oyentes. Señor Fabián Lavín, presidente de FETECH, la señora Paola Borges, encargada de comunicaciones de CETREP, y señor Mario Letelier, Enrique Daine, por FENA-SICOM. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Palabra respecto a la cuenta, diputado Silva. Gracias, presidente. Dos temas. El primero, si el secretario nos puede indicar sobre qué versa la indicación en el tema aduana. Yo quiero saber si es por tercera vez que nos van a hacer votar algo que ya ha perdido el gobierno 2 veces, que es el tema de los plazos de prescripción, o es algo distinto. Eso es una pregunta que quisiera hacer, para en base a eso también definir qué sé. Y lo otro, que en base, ayer el ministro de Hacienda, presidente, nos explicó parte de la agenda de productividad y dentro de eso mencionó el Fondo de Infraestructura, que dijo que está en discusión en el Senado. En el Senado. Yo quisiera pedir lo siguiente, presidente, por la cantidad de recursos que indica. Yo quisiera pedirle que la Comisión de Hacienda acordara solicitarle al Consejo Fiscal Asesor, ¿ya? Al Consejo Fiscal Asesor una opinión sobre el impacto que puede tener el Fondo de Infraestructura en el balance estructural. Creo que es de interés poder escuchar su opinión. Yo siempre he pedido opiniones del Consejo Fiscal Asesor, cuesta que vengan al Congreso, pero dado que es un proyecto de envergadura grande y que se ha discutido la metodología del balance, yo le pido que podamos tomar ese acuerdo para pedirle a esa comisión que nos haga un informe para la Cámara. Como son temas de largo plazo, entonces por eso es bueno que haya instancias independientes que puedan emitir una opinión, presidente. Sí, muy bien. Saldemos al tiro. El diputado Silva pide que tomemos acuerdo respecto a pedir opinión al Consejo Fiscal Asesor respecto al proyecto del Fondo de Infraestructura. ¿Habría acuerdo respecto? Por escrito. Por ¿Habría escrito, acuerdo? presidente, por escrito. Acordado. Porque está en el Senado. Segundo, estimado secretario, ¿podría responder la pregunta del diputado Silva respecto a la indicación de aduanas? Sí, señor presidente. De acuerdo a lo que dispusieron los comités, se remiten a la Comisión de Hacienda con el propósito de informe complementario 2 juegos de indicaciones y efectivamente en uno de ellos se encuentra la sustitución del artículo 92, me parece que era el tema de los plazos. ¿Y en eso reglamentariamente? Sí, por supuesto, diputado Silva. Consulte. Una consulta, no tengo ni una afirmación que hacer. ¿Es posible que el Ejecutivo
en un mismo trámite constitucional en la Cámara vuelva a presentar indicación sobre un artículo rechazado ya en dos oportunidades, o sea, no sé cómo ha sido en dos oportunidades, pero sobre artículos que ya se pronunció y se votó. Secretario. Señor presidente, bueno, en el caso de las indicaciones que han sido rechazadas por las comisiones, el reglamento dispone, se pone en distintas situaciones. En el caso, por ejemplo, que hay, de hecho, cuando se trata de proyectos, que no es el caso, digamos, en este momento, pero cuando hay suma urgencia o discusión inmediata, el Ejecutivo o los parlamentarios, en el caso que han visto sus indicaciones rechazadas en una comisión, pueden únicamente utilizar la posibilidad de solicitarse digamos, la reiteración de las indicaciones que han sido rechazadas por la comisión. En este caso, lo que se nos está pidiendo por parte de los comités, que en el fondo es como si lo pidiera la sala misma, es que la comisión se pronuncie sobre estas indicaciones del Ejecutivo. El hecho de que haya sido ya rechazado por la comisión implica que la comisión es libre, digamos, en el sentido de volver a rechazarlas o de reconsiderar su posición y aceptarlas. Pero está dentro de las facultades de los comités. Muy bien. Yo, diputado Lorenzi, respecto al punto. Ya. Respecto a este punto, entiendo que había una consulta. La consulta del diputado Silva se ha contestado y podremos proseguir el debate cuando la comisión vea la indicación. Así que muchas gracias, secretario. Diputado Lorenzini. Solo para corregir que en la citación se menciona al presidente del sindicato, don Osvaldo Sánchez, y es don Javier Quintul, si no me equivoco, no sé si está por aquí. El presidente ahí, un error de nombre para corregirlo, presidente, ahí para que no suplantemos. Para cargo. que no modifiquemos la forma de representación que se han dado. Sí, claro, porque después van a venir otros diputados de otros lados, los senadores a esta sesión, y todo esto para que tengan claridad. Muy bien, muchas gracias por la observación, diputado Lorenzini. Respecto a la cuenta, ¿nada más? Muy bien. Muy bien, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Como ustedes saben, la comisión está viendo el proyecto que crea el sistema de educación pública y que también modifica otros cuerpos legales. Hemos hecho una serie de invitaciones, algunos por lo menos no confirmaron, pero sí tenemos presente a varios de nuestros invitados el día de hoy. Está presente la Federación Nacional de Funcionarios de Departamento de Educación Municipal, que están representados por el señor Edward Conley, que es su presidente. Está el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que está representado por el señor Arturo Escares, que está sentado aquí con nosotros. Está el Sindicato de Asistentes de la Educación de Puerto Natales y Punta Arenas, cuyo presidente es don Javier Quintul, gracias a la aclaración del diputado Lorenzini. Está el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación y su presidente nacional, señor Luis Yáñez. La sesión quiero recordar, porque son 4 exposiciones. Está... Sí, voy al tiro lo del... Pequeño, sí, nomás. diputado Campos. Disculpa que lo interrumpa. La indicación sustitutiva de aduanas la vamos a votar ahora en la sesión que viene. No. Se está dando cuenta de que solamente de que fue ingresada. Ah, ok. En la sesión para el proyecto que crea el sistema de educación pública está citada desde las 15 a las 17 horas. Por lo tanto, como hay 4 expositores, vamos a tratar para que pueda efectivamente haber diálogo y puedan hacerse consultas respecto a los planteamientos que hacen nuestros invitados. Si fuera 15 minutos de presentación en promedio por cada uno de ellos, podríamos terminar las presentaciones a las 16:15 y podríamos tener 45 minutos para producir un diálogo que yo entiendo que es el sentido además de la invitación, para pedirles que podamos tratar de ajustarnos a esos tiempos para hacer efectiva y eficaz esta sesión. Dicho eso, voy a simplemente respetar el orden por el cual están anotados aquí. Vamos a partir con la presentación de la Federación Nacional de Funcionarios de los Departamentos de Educación Municipal. Señor Edward Conley, usted tiene la palabra. Le pedimos encender el micrófono. Hay que apretar el botón negro que está en la base. Eso, muy bien. Primero que todo, buenas tardes, presidente, a los señores diputados. 2 excusas solamente. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Corporaciones Municipales no pudo viajar, tuvo un problema en el aeropuerto en Puerto Montt, quedó stand-by ahí, así que no alcanzó a llegar. Y lo segundo, la excusa de la indumentaria, no contábamos con la lluvia, entonces tuvimos un problema con la chaqueta y la corbata, por lo tanto, No se preocupe. apelar a la camisa que tenía guardada en la mochila hasta un poco arrugada. Lo que nos convoca. Nuestra intención
hoy día es exponer la situación que ya ha sido debate en la mesa, de qué va a ocurrir hipotéticamente, esperemos que sea mejor de lo que está hasta el momento, con la condición laboral de los funcionarios que trabajan en los distintos departamentos de educación y corporaciones del país. Como ustedes pueden ver ahí, hoy día me toca a mí representar a las tres federaciones que tenemos nosotros, que son funcionarios de DAEM, DEM y corporaciones, como recién el colega de corporación no pudo llegar, y la idea es... Diputado Ortiz. O sea, tampoco pudo llegar a través suyo, presidente, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de ADN de Chile. Iván Zambrano no alcanzó a llegar, pero hay un representante del equipo de Confuech, Ya, que también trabajamos en conjunto. O sea, a través suyo. Usted está exponiendo a nombre de A los tres. Exacto. A nombre Siempre de hemos las trabajado en tres. conjunto. Ya, La pero para idea que es- quede Sí, claro, sí. el nombre de la Lo de acaba las de tres aclarar. federaciones. que son más de 11.000 funcionarios. Lo tenemos más Don, que claro. don Eduard, por favor. Ya, no hay problema. Bueno, la intención de la presentación es aclarar 5 puntos bien particulares que tienen que ver con el proyecto de ley que está en discusión hoy día, particularmente con la situación jurídica que actualmente existe en los funcionarios de las distintas administraciones del país, una mesa técnica y la valoración que nosotros consideramos que debe tener la experiencia laboral, un análisis del presupuesto presentado tanto en Hacienda como lo último que mandó un documento del ministro de la cartera, unos temas bien particulares de organización y traspaso y una famosa planilla suplementaria. ¿Qué es lo que nos importa en realidad en el tema de la realidad actual? Que hoy día es aclarar de que existen 53 corporaciones municipales que administran la educación en el país y el resto está administrado por 293 departamentos de educación. ¿Por qué es importante? Porque hasta el día de hoy siempre existió la confusión en la calidad jurídica y contractual de los funcionarios que se desempeñan en estas unidades. Es importante aclarar. ¿Puede dejar una copia de disculpas? Sí, Sí, diputado Ortiz, eso no alcanzamos. no se preocupe. No se preocupe, lo vamos a La preocupar de haremos aquí. llegar. Volviendo al tema, aclarar la condición de código del trabajo de nuestros funcionarios. Siempre ha existido la confusión que algunos son estatutos administrativos de funcionarios municipales o que somos asistentes de la educación, pero es importante aclarar que todos los funcionarios que se desempeñan, en el 96% del sistema, somos funcionarios código del trabajo. Por ende, las disposiciones legales que a cada uno de nosotros nos atañan tienen que ver con ese cuerpo legal, distinto a lo que hay hoy día en la administración municipal. ¿Qué es lo que presenta el proyecto hoy día? Posibles 4 escenarios, en los cuales vemos que en primera instancia existe una posibilidad para que todos los funcionarios que luego de adjudicarse un concurso público, que en este caso es cerrado y circunscrito a las comunas que pertenecen al servicio local, puedan ingresar a los nuevos servicios que presenta el proyecto. El segundo escenario son los funcionarios que permanecerían eventualmente en dependencia municipal sin ninguna modificación de su contrato, que también está establecido en el articulado del proyecto de ley. Los terceros es un proyecto que está en discusión en el Senado, que se votó, tengo entendido, esta semana, para los funcionarios que están en edad de jubilar y que se pueden acoger a un incentivo al retiro para que salgan también con algún tipo de bonificación. Lo que nos convoca hoy día y nos tiene más complicado es el punto cuarto, que son los funcionarios que deben salir del sistema y que no están en edad de jubilar, que son los que obviamente nos tienen bastante complicados. Es un tema que no es menor, hacer el punto de que hoy día el proyecto genera que todos los procesos de desvinculaciones que tengan a raíz de este proceso de nueva educación pública están garantizados que ese costo es parte del fisco. A nuestro criterio, eso es un arma de doble filo, considerando que si yo le entrego a la municipalidad la posibilidad de finiquitar funcionarios con costo fisco, permito toda la garantía a cualquier alcalde del país a despedir a destajo sin que le genere costo alguno. Por lo tanto, nosotros hoy día creemos que es necesario que este argumento, que si bien entendemos el espíritu del Ejecutivo, que garantizar que la indemnización efectivamente llegue al trabajador, tenga un resguardo. Que no permita que los alcaldes despidan libre de destajo a quien se le antoje. Entonces, si bien es cierto el proyecto tiene esa intención de proteger al funcionario, puede que una mala interpretación de ella signifique un despido masivo. ¿Por qué es importante? Porque como ustedes pueden ver ahí, lamentablemente se ve un poco oscuro, pero hoy día la realidad habla de que, considerando sus 67 servicios locales, aproximadamente con una dotación promedio de 120 funcionarios, habla de que se debiesen generar 8.040 aproximadamente puestos de trabajo. Hoy día los datos que nosotros manejamos son aproximadamente 11.500 funcionarios que hay en el sistema de administración de educación municipal. Una simple resta habla de que estamos dejando fuera más de 3.000 funcionarios que no tendrían cabida.
Datos del Ministerio hablan de que el 90% de los funcionarios están con Código del Trabajo, el 8% corresponde a funcionarios de estatuto docente y el 2% corresponde a funcionarios municipales. ¿Por qué es relevante? Porque el proyecto establece que esos estatutos docentes pasan en forma directa. Por lo tanto, no serían partícipes de esos concursos que el Ministerio está informando en estos cargos. Entonces, hablamos, según los datos que ven ahí, que podrían eventualmente haber 7.130 puestos de trabajo para nuestros 11.000 y fracción funcionarios, generando un proceso de vinculación hipotético de al menos 3.000 funcionarios. Este es el mejor escenario que podríamos, considerando que todos los que tienen condiciones ingresen al nuevo servicio. ¿Por qué para nosotros es importante el punto de la mesa técnica? Hoy día, el proyecto no considera la inclusión de la opinión de quienes desempeñamos a diario la función de administración de la educación en la instalación del servicio. Permite que por distintos instrumentos sea el presidente de la República quien norme y nombre tanto los directores de los primeros 6 servicios locales como la planta de elección nacional y de los servicios locales. Por lo tanto, a nosotros nos parece que por lógica la realidad local, que somos quienes efectivamente trabajamos en el cotidiano con cada uno de nuestras comunas, debiese estar reflejado de un modo u otro. Por lo tanto, creemos que se debe, de un modo u otro, garantizar que todas las opiniones que tengan los funcionarios de los servicios que están circunscritos al territorio se vea reflejada en la dotación. Por ello, creemos que la inclusión de una mesa técnica se hace necesaria. De un modo, para garantizar que la antigüedad y por ende los conocimientos adquiridos de los funcionarios que están hasta el momento sigan estando dentro del sistema. Y por otro lado, para garantizar que los requisitos que vamos a solicitar para los concursos le den una preponderancia a la antigüedad, cosa que permita un resguardo en desmedro de lo que comentamos un momento atrás, de que podría haber un eventual despido masivo por el asunto del costo del finiquito de parte del fisco. ¿Qué consideramos nosotros como mesa técnica? Creemos que la mesa técnica tiene que ser una organización interna del servicio local y que coopere con el Ministerio de Educación durante el traspaso, como un espacio de encuentro y basado en el diálogo que permita lograr una sinergia para encontrar lo que efectivamente debiese ser la dotación innecesaria, circunscrita, insisto, a la realidad local y no a un modelo estándar a nivel país que obviamente no considera condiciones distintas en Arica, Punta Arenas, Santiago, Antofagasta, entonces cada una de esas realidades que tienen los servicios locales. Por lo tanto, esta mesa tiene que buscar resolver temas, por ejemplo, como dice ahí, la dotación que tiene que existir en el servicio. En la Comisión de Educación se aprobó hace un tiempo atrás que al 30 de noviembre del 2014 es la fecha que van a tener como piso para poder participar de todo el proceso de traspaso. Por ende, alguien debe informar quiénes son los funcionarios que estaban a esa fecha. Y consideramos que se debe incorporar a los funcionarios de administración en ese proceso de información. No se puede dejar simplemente a criterio del alcalde que informe a quien está en ese momento. Podría dejar fuera funcionarios que nosotros consideramos que deben estar resguardados. Asimismo, esta mesa técnica tiene la función también de levantar la planta del servicio local. No es lo mismo contabilizar la cantidad de funcionarios, insisto, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Mejillones, en Rancagua, en Santiago. La conectividad, la ruralidad y un sinnúmero de condiciones deben estar reflejadas. Por ende, hoy día nosotros tenemos que buscar la forma de garantizar que la operatividad que tiene el sistema hoy día al menos se mantenga. La intención del proyecto que nosotros apoyamos es que esta educación del país mejore. Por ende, malamente podría mejorar si generamos, a raíz de este proceso, problemas de conectividad. Consideren, por favor, señores diputados, que hoy día hay establecimientos que están a más de 2 o 3 horas del asentamiento local que tiene hoy día el Departamento de Educación de la Corporación. Por lo tanto, mientras no se considere esa distancia como un criterio preponderante, malamente podrá existir una real conectividad. Pedirle a un distinto docente que viaje de su escuela rural a dejar un permiso, a pedir una liquidación, a solicitar algún tipo de compra por más de 2 o 3 horas de viaje es una locura. Entonces nosotros tenemos que garantizar que efectivamente esa realidad local esté reflejada en esa dotación. También lo comentamos hace un tiempo atrás que hoy día las 345 realidades distintas y administraciones distintas generan también distintos, por ejemplo, niveles de remuneración distintas. El hecho de ser tanto código del trabajo como la posibilidad de negociar directamente con el empleador que tienen algunas corporaciones genera un número de remuneraciones totalmente distintas a nivel país. Por lo tanto, al momento de encasillar y realizar estos escalafones que se pretenden al traspaso del estatuto administrativo, debe haber un estudio de ello, donde se tiene que incorporar sí o sí a los funcionarios. No puede quedar un estándar donde se piense que el país tiene un parámetro que es distinto en cada una de las regiones. Así como también creemos que la reorganización de la función administrativa, pensando que hay
lugares donde quizá alguna organización, una función que se desempeñe en un DAE, en DM Corporación, no esté considerada dentro del servicio local. Así como a la vez podrían haber funciones que el servicio local tiene consideradas, pero no están suficientemente detalladas o no están internalizadas. La definición de funciones de los trabajadores de corporaciones municipales también es un tema. Hoy día ya está demostrado que hay solamente 4 corporaciones en el país que tienen dedicación exclusiva de educación. Por ende, cualquier funcionario que tenga más de alguna labor dentro de la corporación municipal, ¿dónde va a ser encasillado? Va a ser informado por el alcalde respectivo, que es funcionario municipal y del área de educación, para este proceso de traspaso, o va a quedar encasillado en cementerio, en salud o en otra área. Entonces el número tiene que estar representado en la realidad. Por lo mismo consideramos que nosotros que tiene que haber una incorporación, no sabemos si directamente en Hacienda o en el Senado, estamos trabajando también con el Ministerio, de que se cree una mesa de educación pública en el siguiente tenor que aparece ahí en la lámina, donde la mesa tiene que estar compuesta por un representante de las administraciones comunales de las comunas, representante de los profesionales de educación, representante de los asistentes de la educación, de los BTF y también representante de los funcionarios administrativos. O sea, de garantizar que todas las realidades puedan converger en una propuesta que efectivamente represente la realidad local. En el tema que corresponde más allá directamente al tema de Hacienda, queremos también tocar un poco el tema del presupuesto que tiene el proyecto de educación. El día 2 de mayo el señor ministro envía un documento a modo de clarificación, debido a lo que se solicitó también la Comisión de Educación, en busca de detallar un poco más extenso cómo funciona el presupuesto del proyecto de educación. Donde nosotros rescatamos 2 puntos bien particulares. Uno, que habla con el gasto de funcionamiento en personal y operación, donde el resumen del documento habla de 199.096 millones de pesos destinados al gasto operacional, del cual, en el mismo documento menciona, un 15,9% está destinado a las remuneraciones de cada servicio local. Por otro lado, también menciona un tema que a nosotros, en nuestro gremio, nos toca directamente, que es la indemnización al personal que trabaja en la Administración de Educación Municipal, donde menciona que hay 24.000 millones y fracción destinados a desvincular personas. ¿Por qué para nosotros es relevante? Porque el informe que ustedes pueden ver ahí podemos rescatar varios análisis. Por ejemplo, el proceso de instalación, si ustedes lo ven ahí destacado, habla de que el año 2017 y 2018 la Dirección Nacional de Educación Pública cuenta con 3.174 millones para instalar el servicio. Por otra parte, los servicios locales cuentan con 2.926 millones el año 2018. Si nosotros sacamos una proporción sumamente sencilla, al dividirlo por los 6 primeros servicios, podemos considerar que cada servicio local va a contar para implementarse con 480 millones. Proporcionalmente hablando, ello refleja el 15,4% de lo que tiene Dirección Nacional. La explicación me parece que tendrá que dar Ejecutivo porque solamente el 15% de lo que se presenta a nivel país representa lo que debiese estar en el corazón del modelo, que son los servicios locales. Otro análisis puede ser revisar los gastos de funcionamiento que tiene el proyecto. Menciona, como decíamos un momento atrás, que en régimen van a haber 199.000 millones de pesos para el funcionamiento cotidiano del sistema. Sin embargo, el gasto de funcionamiento para el personal y operación promedio de cada servicio, si yo simplemente hago la división de los 199.000 y fracción por 67, me da casi 3.000 millones, 2.970 para cada servicio local. Sin embargo, la Dirección Nacional cuenta con 7.200 millones. El mismo documento que envía el ministro habla de que proyectan una dotación de 222 funcionarios. De una división sencilla, nos dice que debiese existir un sueldo promedio de la Dirección Nacional de 2.300.000, que dista en forma abismante de la realidad que hay hoy día en los distintos departamentos de educación y la administración del país. Nosotros no estamos ni cerca de llegar a esos montos en forma promedio, considerando la misma distribución del 85% que hace el Ejecutivo en el documento. Por lo tanto, al volver a hacer la comparación, podemos revisar que el gasto del servicio local representa el 40% aproximadamente de funcionamiento de la Dirección Nacional. O sea, nosotros, como operativos del sistema, tenemos el 40% del presupuesto que tiene Dirección Nacional anual. No sé si tiene lógica, pensando que se ha hablado de la eficacia y eficiencia del sistema con menos recursos. Ha sido un debate extenso, no solamente el cambio de la subvención, sino también la eficiencia que tiene que tener este nuevo sistema. No sé si será garante de eficiencia tener menos de la mitad de los recursos con lo que cuenta una dirección a nivel país. Y hay un tema que no es menor, que se debe considerar. Los gastos de operación de los servicios locales, a diferencia de la Dirección Nacional,
incluye dar cobertura a los 345 municipios que hay hoy día. Por lo tanto, el servicio local que esté en Arica debe dar cobertura a toda la región, lo que significa viajar, trasladarse, moverse, y en algunos casos más de 2, 3, 4 horas de viaje solamente para alguna función en particular. Si eso no es un gasto exagerado que no va a tener la Dirección Nacional, nos parece que hay un gran problema en cuanto a nivel remuneracional al menos. Y en lo que a nosotros nos respecta, que es lo que es más alarmante, si ustedes revisan el proyecto, establece también en el presupuesto 24.256 millones al sumar la proyección de gastos que tienen destinado a desvinculación para indemnización del personal de la Administración de la Educación del país. Más de 24.000 millones. Los datos que tiene el Ejecutivo, que también manejamos nosotros, son muy similares en relación al sueldo promedio que hay dentro de la Administración Pública. Hablamos de 800.000 pesos aproximadamente. Y si nuestro sistema tiene una antigüedad promedio de 5 años, promedio, quiere decir que con esos montos, 5 años por 800, un cálculo súper sencillo, habla de que más de 5.000 funcionarios están considerados para ser desvinculados. Más de 5.000. Lo que dista, por eso hablo que es como un promedio, Por eso hay promedio, a eso me refiero como promedio. Hay unos que obviamente disparan y hacen el... El tema es que hace un momento atrás mencionábamos 3.000 funcionarios en posibilidad de, y ahora son 5.000. ¿A dónde aparece la diferencia? Nosotros creemos que el proyecto original incorporaba un artículo 31, que nosotros dimos un gran debate, de poder eliminar, que era, en resumidas cuentas, que se le entregaba la potestad al director del servicio local de despedir por necesidades de la empresa, incorporando en la administración pública una herramienta del sistema privado. Hicimos todos los descargos respectivos y, afortunadamente, hasta el momento, ese artículo no fue aprobado y se rechazó en la Comisión de Educación. Sin embargo, ese articulado venía incorporado al momento de levantar el presupuesto. Por lo tanto, nosotros perfectamente podemos pensar que si el Ejecutivo maneja las mismas cifras que nosotros, de 3.000 funcionarios sin ninguna posibilidad de ser incorporables en el sistema, y ahora aparecen 5.000, quizás habían 2.000, que quizás estaban considerados ser desvinculados posterior a ser traspasados. No respetando lo que en un momento nosotros siempre planteamos, que era... ¿Estamos muy apurados? Yo no estoy apurado, lo que pasa me queda poco tiempo. como fijamos, Sí. Me apuro. la idea es que nos podamos ajustar, si no... Sí, Si no, lo que ocurre es que después el resto va a tener menos tiempo para exponer. Termino. 2 minutos. Para apurar un poco el tema. A nosotros se nos ha justificado de que el sistema de administración de la educación del país está muy politizado y le falta profesionalismo. Nosotros nos levantamos 2 datos sumamente relevantes. La despolitización del sistema no puede estar garantizada en ningún caso si se permite que los primeros 6 directores del servicio local sean nombrados en forma a dedo y la dotación de los servicios también sea nombrada de la misma forma. En ningún caso es garante de despolitizar. Por lo tanto, volvemos a traer el punto de que la mesa es necesaria para transparentar la necesidad real que debe tener el servicio. Así como también la alta dirección pública, donde menciona de que va a ser un garante de que las personas que estén elegidas en los cargos superiores van a tener un respeto de su proceso de trabajo. 4 datos sencillos: el 20% de la gente termina sus periodos. La alta dirección pública no garantía nada. Para terminar, ya se debatió en la Comisión de Educación la incorporación de una unidad de mantención e infraestructura, que a nosotros nos parece sumamente relevante, que es una labor que desempeña hoy día la municipalidad y que no está en el principio del proyecto y que viene de la mano con un costo que por ende también es relevante para Hacienda. Creemos que es necesario de algún modo u otro condicionar a que se creen en forma obligatoria ciertas unidades de oficinas locales, basándose en temas de ruralidad y algún tema de conectividad, el tema de la mesa técnica, y algo que ya hemos comentado también se planteó en la Comisión de Educación. Hoy día nosotros, los funcionarios de los departamentos de educación, vamos a sufrir doble cambio. Va a haber un cambio de empleador, al cambiar de la municipalidad al Ministerio de Educación, y un cambio en el régimen laboral. Por ende, ese cambio en el régimen laboral podría generar diferencias salariales sustanciales, donde podríamos ver que un funcionario que hoy día tiene un sueldo X podría postular a un cargo con un sueldo ostensiblemente inferior. Por lo tanto, nosotros le planteamos al Ejecutivo que, a diferencia de lo que hay en otros instrumentos instamentos del proyecto, no teníamos garantizada esa diferencia de una planilla suplementaria. El Ejecutivo recoge la inquietud y la plantea como una indicación. Sin embargo, no genera en esa indicación la garantía de que esa planilla sea reajustable con el sector público, que sí lo genera en los otros organismos.
Por lo tanto, para nosotros nos parece que es importante pedirle a la Comisión de Hacienda que genere esa garantía, al igual que la tiene el resto de los funcionarios. No es nada nuevo, solamente garantizar lo mismo. Para terminar, creemos que, a modo de resumen, se deben garantizar todas las garantías laborales que todos los derechos de los trabajadores administrativos hoy día tienen en el sistema, sobre todo para quienes no van a ser traspasados. Se debe clarificar el tratamiento de la planilla suplementaria. Creemos que se debe quedar claramente en el debate y en el proyecto que efectivamente será reajustable y no diferente del resto. El modelo debe asegurar el traspaso del conocimiento acumulado, o sea, debe estar la antigüedad reflejada de un modo u otro. Le hemos explicado a los diputados, hoy día está en proceso la rendición de cuentas de las subvenciones. Tiene como mínimo 147 columnas, más de 40 asignaciones de remuneraciones, tanto asistentes de la educación como docentes. No hay en el país ninguna institución que enseñe a hacer eso. Son conocimientos adquiridos en el tiempo. Por eso también consideramos que la historia de la ley debe quedar necesario cuál es la intención del legislador sobre los puntos que nosotros mencionamos. Y en resumen, necesitamos que la Comisión de Hacienda genere la garantía necesaria para que en un eventual universo de funcionarios que no pueda acceder a los servicios locales, reciban una compensación justa por las labores que se han desempeñado durante años en la educación. Creemos que es labor de esta comisión en particular generar esa garantía. Por eso nosotros lo que apelamos, y la principal razón por venir acá, es que ustedes, como parlamentarios representantes de nuestra gente, generen esa opción y esa garantía de que ocurra lo que ocurra, nadie va a salir del sistema a propósito de este proceso sin la compensación que corresponde. Muy bien, don Eduardo Conley, Federación Nacional de Funcionarios del Departamento de Educación, le damos las gracias por la presentación. Vamos a terminar las presentaciones y vamos a hacer la ronda de consulta. Arturo Escares, del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. ¿Tienes presentación? Sí, también, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los diputados y los invitados también del Ministerio de Educación. Quiero pedirle, presidente, si vamos a ocupar los 15 minutos, pero vamos a exponer 3. Si no hay problema en ello. No hay problema. Ya, vamos a ocupar los 5 minutos. Bien, el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, yo creo que esta es una organización que todos los parlamentarios aquí presentes lo conocen bastante bien. Este consejo representa y reúne a las principales organizaciones del sector que es de educación municipal, dependientes de los DAEN, DEM y de corporaciones municipales. Además, a este consejo se han integrado, también representa a los colegios de administración delegada, el decreto ley 3166, que son 70 liceos técnicos a nivel país. Y además se ha incorporado a este consejo las asistentes de la educación de los BTF, de los jardines vía transferencia a fondo, que también pertenecen, por lo tanto somos 9 organizaciones. Bueno, este sector, que es bastante conocido por todos ustedes, es un sector que está totalmente desregulado y disperso, es decir, normado por diversos cuerpos legales. Tenemos desde la ley 19464, que es la madre, que ahí el diputado lo conoce muy bien, después la ley 20.244, la ley 18883, y podríamos también nombrar a todas aquellas leyes del reajuste del sector público que también nos incluyen cada vez, como podemos también mencionar últimamente, de hecho, dado que este sector tiene sueldos tan bajos, gracias a esta comisión se pudo regular, o hay un proyecto que acaba de ingresar acá a esta comisión, regular las rentas mínimas, normarlas al sector público. Pero eso tiene que ver solamente con los funcionarios auxiliares, y ahora ese mismo monto va a beneficiar a los administrativos y técnicos del sector. Bueno, la desigualdad de remuneraciones y los beneficios sociales en nuestro sector es tan igual parecido como lo es efectivamente en la Administración Central de los Departamentos de Educación. Acá el número de trabajadores y la desigualdad que existe, dado que cada municipio es autónomo y administra a cada uno de sus la educación, ellos tienen rentas y tienen condiciones laborales distintas para cada uno de los asistentes de la educación. Las condiciones laborales efectivamente son bastante deficientes en algunos casos, desde hasta el atropello de la vulneración de los derechos fundamentales. Es así como hace poco salió un dictamen de la propia Contraloría donde se nos niega hasta la media hora de colación. Por eso que este es un sector que está bastante desregulado. Y nosotros en esto
vemos que la única forma de poder normar este sector para que pueda pasar a la nueva educación pública es a través de un compromiso que hay de este Parlamento que aprobó la ley de carrera docente, ¿cierto?, que se pueda normar a través de un estatuto. Esto va a poder normar a todos los asistentes de la educación de los 345 municipios del país. Eso, digamos, y también a los de administración delegada y obviamente también a los jardines a la BTF, que también ellos están en la misma condición y situación que nosotros. Nosotros hicimos una entrega de una propuesta de estatuto el 20 de agosto a la ministra del Piano. De hecho, este estatuto se viene elaborando desde hace bastante tiempo, ¿ya? Tiene historia, ¿ya? Pero la verdad que no ha prosperado y aquí en este proyecto de ley de nueva educación pública nosotros debemos y solicitamos a ustedes que no podemos nosotros pasar a una nueva administración si no es a través de una norma o un estatuto que norme y regule las condiciones laborales, las condiciones de remuneraciones de todos los asistentes de la educación. Tenemos tantas funciones como las que puede inventar cada uno de los directores de establecimientos educacionales y tantas contrataciones como se los permita incluso la propia ley CEP. ¿Ya? Y aquí sin mirar a ningún alcalde, puede ser de cualquier color político, ¿ya? Esa situación a nosotros nos ocurre y es por ello que nosotros apelamos a ustedes de poder, como quedó establecido en el proyecto ya que fue aprobado por la Comisión de Educación, de que nos podamos regir por un estatuto propio. A propósito también, dentro de unas indicaciones que habíamos presentado al Ejecutivo y que no fueron recogidas también, tiene que ver con que a nosotros se nos dice que podemos pertenecer a un bienestar, pero este bienestar no dice cómo y tampoco cómo se financia, sino dice que se deberá creer el bienestar. Entonces, eso también a nosotros nos preocupa y la misma situación ocurre con las organizaciones sindicales, que tampoco tienen una protección y tampoco dice cómo van a continuar una vez que estas sean traspasadas a la nueva educación, a los servicios locales. Entonces, ocupo mis 5 minutos y le doy la palabra a Miguel Castro. Ahí sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Castro, soy el primer vicepresidente del Consejo Nacional. Bueno, tras la argumentación de nuestro presidente, me cabe la labor de establecer el por qué nosotros queremos estatuto, ¿ya? Y las condiciones son bastante simples y lógicas. Una, partiendo de la base, digamos, que el país hoy día está estandarizando el servicio de educación pública, ¿cierto? Se constituyen a partir de esta nueva ley 67 servicios locales, se le quita, digamos, de las manos administrativas al sistema municipal que hoy día administra el tema y por lo tanto también queremos que suceda exactamente lo mismo respecto de el desarrollo laboral de los trabajadores que ahí se desempeñan. O sea, no habría coincidencia respecto de, por un lado, tratar de estandarizar, digamos, una prestación de servicio educacional versus, digamos, un régimen absolutamente desestandarizado respecto de los funcionarios que ahí laboran, a excepción de los compañeros trabajadores docentes, que son los profesionales, que ya tienen un estatuto propio. Por eso que nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿para qué? Para terminar con la contratación arbitraria que establece el Código del Trabajo, digamos, que tiene una lógica más economicista que nada, ¿ya? Y que permite, digamos, el libre arbitrio, digamos, de condiciones y rentas por parte de los empleadores, para que se clarifiquen y dignifiquen obviamente las funciones que estos trabajadores desempeñan, para que se fijen los requisitos de ingreso, permanencia y salida del sistema, para que se respeten los derechos adquiridos, para que se otorguen y consagren los beneficios sociales, para que se haga cargo del perfeccionamiento y profesionalización del gremio. Estamos hablando y estamos centrando la discusión de la modificación del régimen educativo, digamos, en la calidad. O sea, no puede haber calidad si es que no es un tema transversal, ¿ya? Para que se mejoren las remuneraciones, ¿ya? Dista mucho, digamos, de pretender comprar mejor calidad de servicio con los costos que pretendemos pagar, digamos, por esta mejora de servicio. Y para que se termine con las malas prácticas por parte de los actuales sostenedores, y lo digo a razón, digamos, de toda esta arbitrariedad en contrataciones, remuneraciones y otro tipo de situaciones con las cuales hemos tenido que convivir por años y que hoy día estamos instalando en la mesa para poder modificar este tema. Es evidente de que esto es una situación tremendamente compleja, ¿ya? Pero la complejidad no la han generado los trabajadores, digamos, sino que ha sido producto de ideas
creativas, digamos, de algunos gobiernos de antaño, y por lo tanto creemos que el Estado en su conjunto tiene que hacerse cargo hoy día de ordenar con los costos que esto significa, con las reparaciones que esto significa, y que en modo alguno esto puede ser transferido, digamos, de costo a los trabajadores en ningún caso. Gracias. Muchas gracias, don Miguel Castro. Sergio Marabolí, parte del equipo asesor del Consejo Nacional. Buenas tardes, honorables diputados. Yo quisiera comenzar nuestra presentación haciendo un reconocimiento en el Día del Estudiante. Nosotros representamos a los asistentes de la educación. Entonces, hoy día, al ser el Día del Estudiante, queremos hacer un reconocimiento especial a aquellos muchachos que hoy día son parte del proceso educativo y del cual nosotros, como asistentes de la educación, también participamos en ese proceso coeducativo y coformativo, que debe ser lo relevante hoy día. Aquí, un poco haciendo historia de los asistentes de la educación, entendemos que ha sido una demanda histórica. Esto no es algo nuevo, es una demanda histórica del gremio. Es un sector claramente desregulado, un sector que ha sido desprotegido, un sector que ha sido olvidado y un sector que claramente ha sido subestimado. Porque comúnmente siempre se ha minimizado un poco la labor del asistente de la educación, pero somos parte relevante en el proceso educativo y eso lo hemos hecho carne cada día más. Sí. Dentro de eso también queremos dar cuenta de ciertos compromisos gubernamentales que han ocurrido, porque esto tampoco es baladí de contar por qué hoy día estamos acá, estamos en presencia en esta comisión. Estos compromisos gubernamentales, primero parten con el primer periodo de la presidenta Bachelet, el año 2006, cuando ella hace un compromiso, cuando es candidata, no hace un compromiso donde se establece el tema del estatuto propio. Ahí están los inicios del tema del estatuto propio. Luego de eso, tenemos un protocolo de acuerdo que se firma el año 2014 con la subsecretaria Valentina Quiroga, donde también se hace el reconocimiento al sector, que es necesario regular este sector y que es importante tener el tema del compromiso del estatuto propio. Luego de eso, el año 2015, Miguel Crispi, asesor del Ministerio de Educación, también se firma un protocolo donde se establece el tema del proyecto que va a ser un estatuto propio. Estos son los compromisos por parte del gobierno. Y finalmente, la ministra del Piano, el 6 de agosto del año 2016, dice que nuevamente comenzamos el tema, se reedita el tema y se reinstala el tema de contar con un estatuto propio para el sector. Junto con esto están los compromisos también legislativos. El Parlamento también ha hecho sus compromisos y también ha manifestado su voluntad de caminar hacia un estatuto propio. Es así como se establece en los distintos acuerdos, y hay acuerdos que está en el proyecto de resolución 109 del 14 de julio del año 2014, que va a ser presente. Hay otro proyecto de resolución que se establece el 21 de octubre del año 2015, el proyecto de resolución 495, que también dice relación con estatuto propio para los asistentes de la educación. El proyecto de resolución 524 del año 2016 también se solicita el tema de, antes del proceso de desmunicipalización, que se realice y arribemos hacia un proyecto de estatuto propio. Y finalmente hemos recogido en la ley 20.903, en el artículo 51, se establece también y está el compromiso por parte de la Presidenta de la República de poder enviar al Parlamento un proyecto de estatuto propio para el sector. ¿Qué hemos dicho? Luego de esto, el sector despertó. Estaba un sector bastante inmóvil. Este sector desregulado, este sector subestimado despertó. ¿Y cómo despertó? Nos organizamos, se discutió y se acordó el texto de un estatuto propio. ¿Cuándo fue eso? En el Quisco, el año pasado. Durante 3 días, las organizaciones que componen el Consejo Nacional de Asistentes a la Educación, que eran 8 en ese momento y 10 son 9 con la incorporación de las trabajadoras BTF, se reunieron en el Quisco y estuvimos discutiendo, acordando, analizando el proyecto de propuesta de estatuto propio. Y todas las organizaciones gremiales ahí presentes, DEN, DAEN y corporaciones municipales, consensuaron que el instrumento legal que debía imperar y que debía primar en este sector es un estatuto propio. Luego de eso, ¿qué dijimos? ¿Por qué los asistentes de la educación quieren estatuto propio?
Y ahí lo que decíamos, ya lo decían mis antecesores, existen diversos cuerpos normativos que nos regulen. Existe una brecha salarial enorme entre trabajadores del DEN, trabajadores municipales y los trabajadores de la corporación, de corporaciones municipales. Y esto lamentablemente no da para más, esta precariedad ya no da para más. Y en el nuevo proyecto de sistema de educación pública creemos que hay que realzar el rol que cumplen los asistentes de educación. No queremos seguir más sujetos a negociaciones y acuerdos que no necesariamente garantizan éxitos y ganancias, porque necesitamos reglas claras, únicas, parejas y objetivas para todos y todas las asistentes de la educación. Junto con eso, a lo mejor hay un tema que surge enseguida, que se han tirado algunas voces, y ese es el título que viene ahí, que hay algunas voces que hablan de que nos quieren dividir al sector. Hay algunos que les interesa crear este clima artificial de división entre los trabajadores de las municipalidades versus los trabajadores de la corporación. Acá no existe ningún tipo de división. Aquí nosotros jamás hemos manifestado, y el Consejo jamás ha manifestado estar en contra de los postulados de algunos sindicatos, principalmente del sur, que privilegian y realzan el tema de la negociación colectiva. De eso no estamos hablando. Nosotros no nos vamos a ser parte de esa discusión. Lo que sí hemos manifestado, que creemos que el mecanismo de negociación colectiva no es el más propicio en el nuevo diseño de educación pública. Creemos que un estatuto, una normativa, una ley, cualquier instrumento de ese rango legal garantizará eliminar esa brecha de injusticia social. Surge justamente la pregunta, ¿tiene facultad el director del servicio local para poder negociar colectivamente con sus trabajadores? ¿Con qué trabajadores dirán algunos? ¿Con los asistentes de educación? ¿Y con los profesores no podrá negociar? ¿A partir de eso podrá negociar entonces con los estudiantes? ¿Podrá negociar con los apoderados? ¿Tiene esa facultad de negociar el director del servicio local? Nosotros creemos que si es efectivo y si es posible avanzar y profundizar en temas de negociación colectiva, nosotros lo que creemos que debe ser al nivel central. El Consejo Nacional de Asistentes de Educación o el órgano que eventualmente esté presente, debiese negociar eventualmente con el director nacional de Educación Pública, donde se puedan regular todos los beneficios y conquistas laborales para los 67 servicios locales y que no quede cifrado en alguno, porque puede surgir lo que hemos planteado. En un servicio local donde se componen de varias agrupaciones de comunas, en el tema del traspaso, van a haber corporaciones y van a haber o sindicatos y asociaciones de funcionarios. Si negocian hoy día año 2016 y les correspondería eventualmente negociar el año 2018, ¿cómo va a negociar ese servicio local? ¿Van a negociar las corporaciones y las asociaciones no van a negociar? Entonces creemos que eso aumenta la brecha salarial y creemos que no es justo. Debiésemos ser todos parejos. ¿En qué estamos ahora? Y es un reconocimiento que valoramos enormemente en el Parlamento. Ya estamos incorporados, ya se enunció en la ley 20.903, en el artículo 51 transitorio, que va dentro del plazo de 2 años la Presidenta va a enviar un proyecto de estatuto propio. Nuevamente lo vemos, se está plasmando en este proyecto de ley que se va a enviar, también se hace mención al tema de la envío de que debiésemos contar con un estatuto propio. Yo creo que por fin, después de tantos años, estamos viendo que en 2 cuerpos legales se está haciendo mención al reconocimiento del estatuto propio a los asistentes, lo cual saludamos y agradecemos. Lo que sí creemos nosotros, y en eso discúlpenos, porque hay un tema, una reserva de constitucionalidad que estableció el Ministerio de Educación respecto al inciso 3 del artículo 38, cuando habla del tema del traspaso, que el que será promulgado antes del inicio del proceso de traspaso de los establecimientos de los servicios locales de educación, el cual nosotros creemos que ya hay compromisos que se han materializado. Y aquí queremos saludar y agradecer cómo se están negociando, se está llevando las negociaciones hoy en día. Tenemos una mesa de una instancia prelegislativa con el gobierno que está avanzando notablemente. Hace 2 o 3 semanas atrás se nos presentó el diseño del estatuto propio que estamos nosotros y recoge claramente lo que aquí nosotros hemos señalado. En el diseño, en el esqueleto, está acá y el gobierno recoge eso. Entonces creemos que con la norma que establece el artículo 51 transitorio de la 20.903 nos da más certeza. El compromiso que ha dado el gobierno nos da más certeza. Junto con eso, las consideraciones finales, estamos de acuerdo en términos generales con el proyecto de nueva educación pública y sus indicaciones parlamentarias, salvo lo siguiente, que son detalles solamente. Por ejemplo, en el tema que hacemos mención, el artículo 38, el inciso 3, que ha sido reservado constitucionalmente por parte del gobierno, nosotros creemos que debiese ser el siguiente texto. Es el texto original que está y nosotros creemos que debiese ser el siguiente. En la primera parte se mantiene, pero la segunda parte es la que nosotros queremos que se considere
el que será establecido en los mismos plazos señalados en el artículo 51 transitorio de la ley 20.903. Creemos que para nosotros nos satisface más eso, que es más cierto, porque acá nos queda nuevamente el que será promulgado antes del inicio del proceso de traspaso. Eso tampoco lo sabemos, es un hecho futuro incierto. Tenemos más certeza en el anterior. Y lo otro que también queremos también señalar, que también se hace mención, que es el inciso cuarto de ese mismo artículo 38, los trabajadores, que hace mención, dice, los técnicos que actualmente se desempeñan en los jardines vía transferencia de fondos se asimilarán a la normativa laboral de los asistentes a la educación. Creemos que ahí quedan fuera los administrativos y los auxiliares BTF. Y nosotros creemos que el texto debiese decir que las trabajadoras y trabajadoras no asimilados al personal docente, y ahí continúa el mismo párrafo para no una especie de exclusión respecto a los administrativos auxiliares, que algunos podrán decir que están en otros cuerpos, pero nosotros queremos dejarlo manifiesto en ese sentido. Finalmente, en el inciso tercero del artículo 39, creemos que pudiese ser salvado antes de ir al TC, que es justamente lo que estamos estableciendo nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que finalmente, luego de más de 30 años, estamos avanzando por regularizar al sector de los asistentes a la educación? Luego de más de 30 años estamos siendo reconocidos en diversos cuerpos legales que forman parte del proyecto de reforma educacional que impulsa el gobierno. Luego de más de 30 años estamos a puertas de contar con un estatuto propio. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención principalmente hoy día? Es que eso eventualmente podría estar siendo amenazado y haciéndonos rehenes del Tribunal Constitucional, ya que entendemos que el Tribunal Constitucional debiese ser reorientado y redefinido, para que no sea esta instancia la que reemplace el poder popular que está radicado en ustedes, y por extensión y por mandato desde la soberanía, por nosotros. Entonces, pues solicitamos, por eso es la solicitud del Consejo Nacional, mayor seriedad y celeridad ante el despacho de ley en cuanto a nuestro sector, y no por mezquindades políticas. Más de 130.000 trabajadores seguirán esperando un poquito de justicia. Hay que legislar por las grandes mayorías, eso sí, sin descuidar las minorías. Eso lo queremos dejar súper claro. Finalmente, queremos un poco de esa de justicia, nada más, pero nada menos. Eso es todo. Muy bien, queremos agradecer las presentaciones hechas por los representantes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Vamos a continuar con las presentaciones como hemos acordado. Corresponde la presentación del Sindicato de Asistentes de la Educación de Puerto Natales y Punta Arenas. Señor Javier Quintul. ¿Quién más tenemos? ¿Y alguna otra organización regional? Además de Punta Arenas. ¿Talca? ¿Eso es Talca? Perdón, estábamos... señor Javier Quintul, tiene la palabra. ¿Debajo del micrófono? Justo eso, muy bien. Ok. Don Javier. Bueno, muy buenas tardes. Saludar, por cierto, al presidente de la comisión y a todos los diputados presentes. Decirles que soy Javier Quintul, presidente del Sindicato de Asistentes de Educación de Punta Arenas, perteneciente a corporaciones municipales. También saludo, por cierto, la presencia del presidente de la federación que nos resguarda, tanto FENACICOM como FETECH, que también son federaciones de sindicatos de corporaciones municipales. Dicho esto, decir y dar una pincelada respecto de quiénes somos los sindicatos de corporaciones municipales. Somos sindicatos, ¿verdad? Y las corporaciones municipales, como ustedes lo saben, son instituciones que están al alero de las municipalidades, pero nacen con una orgánica aparte, digamos, es decir, son empresas de derecho privado. Por tanto, eso nos da la capacidad de tener sindicatos y
negociar colectivamente. En ese sentido nos hace inmediatamente una diferencia con las direcciones de educación municipal, los DAN y DEM, en donde tenemos claro, digamos, en la misma ley que nos cobija, que es la 19.464, nos establece y en el artículo 6º deriva inmediatamente a nuestros colegas de direcciones municipales hacia la ley 19.296. Dicho esto, quisiera primero señalar también que nosotros nos encontramos trabajando desde el 3 de noviembre, desde que salió promulgado este proyecto de educación, específicamente en los artículos 37 y 38 transitorios, que son los que de alguna manera asimilan, ¿verdad?, el trato igualitario, que a nuestro gusto es incorrecto, entre lo que son las direcciones municipales y las corporaciones municipales, y luego el 38 cuando habla de la protección del trabajador. Y en esto, en donde nosotros tenemos claro que la ley 19.464 en su artículo 14 nos refrenda la capacidad de negociar colectivamente, y es ahí donde nosotros tenemos 3 puntos claros con este proyecto, que es la negociación colectiva, nuestra representación comunal a través de los sindicatos, y luego también vemos cómo de alguna manera hay un costo cero en este traspaso, toda vez que no hay un reconocimiento a los años de servicio de estos trabajadores, ¿ya? Ni tampoco se asegura la continuidad de este trabajo, toda vez que además se plantea, digamos, que hay un año y después se va a reformular esta planta de trabajadores. Entonces, además, en ese sentido igual vemos cómo sí han podido trabajar los compañeros que son profesores y que tienen hoy en día el 54% del grosor presupuestario. Así es que también decir que hay un problema de avión en Punta Arenas, por lo cual no pudo estar presente nuestro abogado. Y por eso mismo quisiera leer lo que son las propuestas que nosotros hemos trabajado desde Punta Arenas. Así es que voy a dar lectura claramente porque este es un marco jurídico, ¿ya? Dice: propuestas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Los trabajadores asistentes de la educación, dependientes de las corporaciones municipales de educación, hemos representado la necesidad de perfeccionar el proyecto de ley de desmunicipalización en los siguientes aspectos que consideramos relevantes y nos interesa destacar ante esta Comisión de Hacienda. Primero, la necesidad de legislar con respecto a nuestros derechos adquiridos en los contratos individuales y colectivos de trabajo, a los cuales no se hace expresa mención en los artículos 37 y 38 transitorios. Segundo, es imperioso e ineludible legislar por separado el traspaso de los asistentes de educación dependientes de corporaciones municipales de educación y aquellos que, presentando igual función, dependen de las direcciones de educación municipal, manteniendo el trato diferenciado que otorgan los artículos 4, 6 y 14 de la ley 19.464. Estas normativas constituyen normas de excepción y debe, en este proyecto de ley, respetarse el derecho a la negociación colectiva que tiene este sector y los derechos adquiridos en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Es preciso considerar que en la historia fidedigna de la ley 19.464, en lo concerniente a la negociación colectiva se tuvo en especial consideración la naturaleza jurídica de dichas corporaciones, que se rigen por el título 33 del libro primero del Código Civil, que para efectos laborales son empresas. En tales condiciones se aprobó la negociación colectiva con el voto conforme de la Comisión de Hacienda en su oportunidad. Luego, no nos parece coherente que transcurridos 20 años exista un retroceso y no un avance en materia de negociación colectiva, atendido que precisamente en esta coyuntura de cambio y transformación de la educación pública, lo razonable es extender el derecho de negociar colectivamente a los trabajadores que teniendo igual función no tienen este beneficio, pero en caso alguno retroceder en la situación preexistente del año 1996. Tercero, en nuestra opinión resulta inconstitucional
y contrario al artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República, asimilar a todos los trabajadores a un mismo régimen jurídico, desconociendo su derecho fundamental a la negociación colectiva, a la sindicalización, a la titularidad sindical y al fuero de sus dirigentes. Ello ocurre si se aprueba la indicación presentada por el ministro de Educación, por la ministra de Educación con fecha 1 de marzo de 2016, que obligaría a los sindicatos existentes a constituirse en asociaciones gremiales conforme a la ley 19.296, pues es sabido que dichas asociaciones no tienen derecho a la negociación colectiva arreglada, ni sus dirigentes al mismo trato de derechos. Cuarto, es por ello que valoramos la propuesta efectuada en la Comisión de Educación por los diputados Morando y Proboste, que fue aprobada como indicación por mayoría de la Comisión de Educación con fecha 3 de mayo de 2016. Esta no es anticonstitucional ni inadmisible, sino que absolutamente concordante con la normativa vigente y el principio de legalidad y de primacía del orden constitucional y de los tratados internacionales suscritos por Chile. Por el contrario, resulta contrario a la Constitución asimilar a todos los trabajadores a un mismo régimen jurídico, desconocer su derecho irrenunciable a la negociación colectiva, reconocido expresamente en el artículo 14 de la Ley 19.464. Quinto, por tanto, cualquier normativa o estatuto que se proponga a los trabajadores del sector debe respetar los derechos adquiridos en la Ley 19.464. Debe perfeccionarla, pero no retroceder respecto de los derechos adquiridos y reconocidos especialmente en lo concerniente al derecho a la negociación colectiva. Sexto, vemos con preocupación cómo nuestros derechos están siendo conculcados y no expandidos, consolidados y mejorados. No podemos aceptar que se inserte o haga referencia en este proyecto de ley a futuras modificaciones a la Ley 19.464, sin conocer antes su contenido. Luego entendemos necesario e ineludible el traspaso hacia una nueva institucionalidad que considere en forma previa la normativa que debe tener el sector, la cual no puede ser inferior en derechos a aquella que hoy en día tenemos, y que considera para los trabajadores dependientes de corporaciones municipales de educación el derecho a la negociación colectiva. Posición ministerial. Rechazamos el proyecto del Ministerio de Educación en los siguientes aspectos. A. La falta de un reconocimiento expreso en el proyecto de ley a los derechos adquiridos en los contratos individuales y colectivos de trabajo. B. El reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, a la titularidad sindical de los sindicatos ya existentes y al fuero de sus dirigentes. C. No es posible dilatar un pronunciamiento para una futura inconstitucionalidad del sector, pues para nuestros trabajadores y sindicatos el derecho a la sindicalización como empresa y a la negociación colectiva no es una mera expectativa como lo es para el conjunto del sector público, sino que un derecho adquirido en el artículo 14 de la Ley 19.464, del cual hoy se le está privando. D. En tales condiciones, el traspaso de nuestro personal no puede ser sin solución de continuidad, desde el sector privado hacia el sector público, pues las corporaciones municipales de educación, para efectos laborales, son empresas y no servicio público. Los fundamentos del Ministerio de Educación se han mostrado insuficientes, entre los cuales destacan: primero, la necesidad de otorgar coherencia al sistema. Entendemos que dicha coherencia en el futuro del sistema de educación pública no se puede construir destruyendo las garantías y derechos fundamentales de los trabajadores. Esto importa un acto de supremo totalitarismo y una inaceptable práctica antisindical, pues se privilegiaría solo la existencia de asociaciones gremiales, en desmedro de los sindicatos ya existentes. En esta propuesta pierden significación y fuerza los sindicatos de empresa, conocedores de la realidad local
y de la situación concreta de cada corporación o servicio local. Segundo, no es efectivo que las corporaciones municipales de educación sean consideradas servicios públicos. Esto lisa y llanamente no es efectivo para efectos laborales, son empresas, más allá del interés público o de la finalidad pública del servicio educativo. Así lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. Tercero, no es posible invocar como antecedente el fallo tribunal constitucional que impide crear nuevas corporaciones, pues los trabajadores somos terceros de buena fe. No tuvimos responsabilidad alguna en la constitución ni en la consolidación del sistema. Por el contrario, por más de 20 años se permitió su existencia. No se solicitó jamás su disolución o el término de giro total o parcial. Luego, nuestras relaciones laborales están absolutamente amparadas por el derecho. Cuarto, no es efectivo que los nuevos servicios locales de educación nos integrarán como funcionarios públicos. Por el contrario, no se cambia nuestro régimen jurídico y ello evidencia que en la realidad se encubre en el cambio del empleador, que no modifica ni el financiamiento del servicio ni el régimen jurídico de sus trabajadores. Por el contrario, se propone un servicio público con trabajadores del sector público, sin ninguna de las garantías del sector público, sin estabilidad, con la posibilidad de ser despedidos por razones de la empresa o servicio. Quinto, si a esto se agrega el término de los sindicatos del fuero sindical de la negociación colectiva del derecho a huelga y se propone la asimilación de remuneraciones y condiciones de trabajo, no podemos sino entender que se vulneran nuestros derechos fundamentales, que inclusive se agrava nuestra estabilidad laboral, introduciendo nuevos riesgos y factores de precariedad laboral. Sexto, igualmente rechazamos que se presente como argumento que se ha dicho en informes y opiniones sesgadas que el derecho de asociación no se vulnera al obligar la transformación de una organización sindical a asociaciones gremiales. Estas expresiones no las compartimos y será materia del debate constitucional que se abre. En efecto, las normas que restringen derechos fundamentales deben interpretarse restrictivamente. Luego, no pueden aplicarse las limitaciones de la Ley 19.296, a quien hoy ya tienen el derecho a la negociación colectiva como una excepción al artículo 6º de la Ley 19.296 y el artículo 304, inciso 3º del Código del Trabajo. Séptimo, la ministra de Educación hizo reserva de constitucionalidad para reclamar ante el Tribunal Constitucional porque en la indicación propuesta por los diputados Proboste y Morano se propone mantener nuestros derechos adquiridos, inclusive la negociación colectiva y el derecho al fuero de nuestros dirigentes. Los trabajadores responderemos con nuestra propia presentación ante el Tribunal Constitucional en defensa de la negociación colectiva y nuestra inconstitucional sindical. La posición ministerial es la que invoca respecto de derechos ya concedidos por la Ley 19.464. Luego, es esta pretensión contenida en el proyecto de ley la que debe justificar su constitucionalidad y someterse a revisión. No existe un solo análisis que sobre el punto negociación colectiva y su vulneración satisfaga estándares mínimos de garantía para los trabajadores. Por tanto, la indicación no innova, sino que conserva y cautela la constitucionalidad de las normas de vigencia. Octavo, rechazamos enérgicamente que se invoque la negociación colectiva y el conjunto con los asistentes de la educación, escuchando solo a un sector de estos, constituidos por los trabajadores dependientes de direcciones de educación municipal, representados por el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Ello importa direccionar el debate intencionadamente para excluir y no para integrar a todos los subsectores existentes.
cuyas diferencias se reconocen en la historia fidedigna de la Ley 19.464, así como los distintos derechos y formas de organización y expresión del derecho de asociación. En este contexto y con estos fundamentos, les solicitamos mantener, observar y respetar nuestros derechos adquiridos que resultan irrenunciables conforme a la legislación laboral, a nuestro orden constitucional y a los tratados internacionales suscritos por Chile. En tanto, se trata de derechos fundamentales que no deben ser vulnerados en aras de otorgar coherencia a un sistema que en la forma y propuesta y en las condiciones descritas es arbitrario e injusto para los trabajadores. Dejo a Osvaldo como para que concluya la presentación. Les pido, porque han ocupado más tiempo del que está asignado y eso le quita tiempo al resto. Entonces yo creo que lo han leído, si es una precisión, sí, sino para poder pasar al siguiente, por favor. Buenas tardes, señores diputados. Bueno, el llamado a toda la exposición que ha hecho el colega de Punta Arenas referente al tema de los sindicatos de asistentes a la educación, es el llamado a ustedes como parlamentarios a votar en conciencia y de que no podemos actuar bajo el margen de vulnerar derechos de los trabajadores. Este es un retroceso para todo el mundo sindical y hacemos un llamado también a la Central Unitaria de Trabajadores, hoy en día ponerse también al tanto y en los conocimientos de lo que en definitiva esta propuesta de ley le está haciendo a los trabajadores que pertenecen a las corporaciones de educación municipal y que nos regimos por el artículo 19.464 y tenemos el derecho adquirido a negociar colectivamente, a ser sindicatos. Por lo tanto, ese es el llamado a votar a conciencia, que no se puede votar legislando, vulnerando derechos de los trabajadores, respetando los derechos de los tratados internacionales y del Código Laboral. Muchas gracias por su exposición. Corresponde al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, don Luis Yáñez. Don Luis, le pido encender el micrófono, el botón negro que está en la base. En la base del... En la base ese. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, quisiera aclarar primeramente, somos Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿Ya? Primeramente, y qué bueno, quiero también recordar que en este Día del Estudiante, nosotros justamente llegamos atrasados porque estuvimos una vez más en las calles con los estudiantes por la gratuidad, por el derecho, por un real derecho a la educación y no una libertad de enseñanza, y porque las escuelas y los liceos y los jardines infantiles retornan, en este caso, al Ministerio de Educación y a la Junji respectivamente. Y por último, establecer y aclarar que en esta mesa prelegislativa, tal como lo había anunciado una de las personas que nos antecedieron, se ha ido estableciendo una práctica antisindical explícita por parte del Ministerio de Educación de no escuchar a todas las organizaciones sindicales. Pareciese que esta mesa prelegislativa es una mesa de dirigentes oficialistas y no de, en este caso, dirigentes de trabajadores de la educación de base. Aquí seguimos estando fuera. Y ha sido en estas comisiones, tanto la Comisión de Educación y hoy en esta Comisión de Hacienda, en donde nuestras organizaciones que representamos no solamente al profesorado del mundo sindical de las corporaciones, sino que también asistentes de educación y funcionarias de BTF, además que tenemos un mundo bastante amplio también como organización, porque una organización nacional en el mundo también particular subvencionado, como también ya en el mundo académico. Queremos justamente establecer que ya esta mesa prelegislativa abra sus puertas al otro mundo de los trabajadores. Una cosa de que nosotros no somos oficialistas, pero otra cosa que también entiendan de que en el mundo de la base sí habemos profesores, sí habemos asistentes de educación, sí hay funcionarios de BTF que piensan una cosa distinta a lo que se ha dicho anteriormente acá. La exposición la vamos a dividir en dos. Me acompaña Carla Vara, que es abogada de este caso el estudio jurídico sindical, nuestras asesoras, en donde vamos a establecer en este caso un diagnóstico y una propuesta, ¿ya? Nueva educación pública, falsa desmunicipalización. La educación pública... Don Luis, solo quiero colocarle prevención de que son las 16:20.
La comisión está citada hasta las 17 horas, quedan 40 minutos para que podamos nosotros hacer algún tipo de consulta. Le pediría que hicieran el mayor esfuerzo posible a ajustarse a los 15 minutos que habíamos tratado de establecer como margen. Y el Ejecutivo también tiene... Nos vamos a tratar de ajustar, diputado, pero... Sí. Por favor. La educación, nueva educación pública, falsa desmunicipalización. La educación pública que duda cabe, hoy se encuentra en una crisis estructural, crisis que tiene su origen en el mismo sistema que se ha desprendido de las modificaciones que se vienen gestando desde la dictadura militar y la inserción neoliberal. Desde los principios rectores elaborados en Chicago y resumido en el conocido ladrillo, manual que parece que hoy está en plena vigencia y ejecución. En la contracorriente, los trabajadores han venido desarrollando un pensamiento y una acción consistente que busca derogar el mercado de la educación y volver a los principios de la educación pública como derecho garantizado por el Estado y de cuyos valores deberían desprenderse el germen propio de una sociedad con un proyecto histórico, claro y compartido. El Sindicato Único Trabajadores de la Educación, organización de trabajadores de la educación, se ha situado en esta vereda y ha venido consistente y majaderamente declarando que la crisis no se resuelve con las adecuaciones propuestas por este paquete de reformas que ha sido levantado y que hoy se está discutiendo. Así lo hicimos con la nueva carrera profesional docente, que no mejorará en nada las condiciones laborales de los trabajadores. Y ahora con el proyecto de nueva educación pública, que no es más que una falsa desmunicipalización por diagnosticar la crisis, pero no solucionarla y solo reafirmar los valores de mercado y dar un paso más hacia la muerte definitiva de la educación pública. El problema de fondo en toda esta discusión lo seguimos sosteniendo. Está en la dependencia que debería tener esta educación, que si pretenden ser pública debe ser sostenida por los principios rectores de una sociedad con proyección de futuro. Y esto implica necesariamente que debe retornar al Estado de forma desconcentrada a través de sus distintas instancias territoriales representadas por el Ministerio de Educación. En tanta nuestra convicción al respecto, que incluso podríamos sostener que a través de un modelo de retorno y dependencia del Mineduc, el proyecto que hoy está en discusión tendría una aplicación mucho más sencilla e incluso más económica, pues a la fecha se encuentra instalada toda la infraestructura necesaria y el personal idóneo para cumplir las funciones necesarias para la mantención del sistema. Sin embargo, y sospechosamente, el gobierno se ha obstinado en instalar un sistema que implicará un nuevo gasto, sin cambiar en el fondo del modelo que ya existe. Por esto, los trabajadores venimos a plantear nuestro diagnóstico y nuestra propuesta surgida de la reflexión desde las aulas y pasillos en diálogos con las comunidades educativas. Perspectiva de solución de la nueva educación pública a la educación permanente. El problema de la desigualdad de oportunidades en Chile siempre ha radicado en el concepto de educación permanente. De este modo podemos enfrentar la crisis de la educación asumiendo como piedra angular este principio transformador para una nueva educación pública, desde un real Estado docente, puesto que una vez que el proceso educativo sea continuo, prolongándose por toda la vida y en todas las fases del desarrollo individual, abriendo nuevas posibilidades para mejorar el nivel de vida y contribuir al desarrollo del país. Nos permitirá cambiar de significado las nociones de éxito y fracaso. En la educación permanente, el sentido de la enseñanza se debe centrar en aprender a hacer y pensar socialmente, transformando los sistemas tradicionales de enseñanza. En tal sentido, para cimentar una real propuesta de nueva educación pública, esta debe poseer las siguientes características: pluricultural, porque deberá nacer del esfuerzo intelectual, social y material de las comunidades indígenas. De esta forma nos permitiría construir escuelas culturalmente pertinentes que respeten la identidad de nuestros niños y que garanticen el futuro lingüístico de nuestros pueblos. Consolidada, porque desarrollar una cultura fundada en la unidad de la teoría y la práctica de la educación y la vida. En consecuencia, esto permitirá fundar las bases de la educación permanente, superando la actual segregación social e integrando el desarrollo psicobiológico y social del ser humano. Diversificada, porque debe responder a las diferencias individuales de cada estudiante, atendiendo territorialmente a las diversas necesidades regionales. Democrática, porque deberá evitar las discriminaciones en la entrega de la educación y debe dar amplia participación a la comunidad en su gestación y desarrollo. Pluralista, porque no debe ser un vehículo de imposición doctrinaria, sino que el educando debe formar su propio modo de pensar para enfrentar la realidad en forma crítica y científica. Productiva, porque debe valorar el trabajo socialmente útil para el desarrollo humano, incorporado a la formación del educando, a la que permitirá construir a la mentalidad creadora y solidaria para desterrar el concepto de consumidor individualista.
integrada a la comunidad, porque debe sumar a las tareas de esta nueva escuela pública nacional a toda la comunidad a través de mecanismos democráticos de participación planificada, porque esta nueva educación pública se construirá de acuerdo a la planificación de la comunidad organizada en concordancia con sus necesidades y recursos naturales disponibles. Finalmente, la nueva educación pública debiera entonces obligadamente avanzar desde una educación discriminatoria a una educación igualitaria, una educación individualista a una educación solidaria, una educación para el consumo a una educación para el trabajo, una educación autoritaria y formalista a una educación crítica y creadora, una educación reproductora a una educación transformadora de la sociedad, una educación de calidad a una educación digna. Para ello, el proyecto de nueva educación pública se debe concebir los siguientes elementos fundamentales: gestión y administración de los establecimientos escolares. La transformación estructural de la institucionalidad educativa nos debe permitir asegurar el derecho a la educación constitucionalmente, derogando para ello la libertad de enseñanza y así eliminando toda referencia al lucro con recursos del Estado. Recuperar el rol del Estado que asegure la educación como un derecho universal, gratuito y social, eliminando el carácter subsidiario. Don Luis, disculpe que lo interrumpa, quiero hacer solo una consulta de ordenamiento, porque usted está leyendo un documento que nos entregó. Sí. Entonces, va en la página 2, la pregunta es la lectura del documento. No, voy a llegar solamente hasta la página 5 y parte de la... Si me permite, mientras más me interrumpe, me estoy gastando no es que los lo esté minutos. interrumpiendo, lo que pasa es que como usted justamente defiende el principio de equidad, la idea es que sea equitativo los tiempos de las distintas personas que pone. Si usted lo lee los 5, yo creo que no hay problema. Lo que pasa es que cuando lleguemos a la quinta página van a quedar seguramente pocos minutos y voy a tener que pedir que termine la presentación, no va a poder hablar la asesora jurídica. Solo le coloco esa prevención, usted administrará su tiempo, pero... Es que igual en el tema de la equidad nosotros escuchamos a las demás organizaciones y vimos cómo ustedes también le dieron el tiempo suficiente. 15, claro, es decir, más de 15, 20 minutos. Entonces, en ese sentido, por favor, denos la posibilidad. Si el Ministerio no nos da la posibilidad, a lo menos esta comisión nos dé esta posibilidad. Le hemos dado la posibilidad, Sí, lo que le estamos pidiendo es que administremos el tiempo, porque la comisión a las 17 horas va a terminar porque tiene que ver otro proyecto de ley. Bueno, en el tema de la gestión y administración de los establecimientos, bueno, nosotros justamente estamos solicitando una transformación estructural de la institucionalidad educativa, el fortalecimiento del Mineduc para el retorno de los establecimientos educacionales, una transición, en este caso del sistema educacional municipal a la nueva educación pública, y en el tema de la democratización, queremos hacer ya aquí referencia a lo que es el proyecto. Una de las bases para una respuesta a la nueva educación pública es que debe contemplar primeramente una real democratización de la enseñanza. Esto no lo está estableciendo en este minuto el proyecto, tanto en su párrafo quinto, artículo 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, en donde solamente hoy la participación se reduce solo a un nivel informativo y colaborativo. Es decir, lo que nosotros seguimos planteando de que a este proceso se ha ido estableciendo solamente un control social en el tema de la demanda y la oferta, en el tema de lo que significa el control dentro de los programas, en el control de la calidad y no en una real participación de la comunidad en sus propios proyectos educativos institucionales. En relación al sistema de financiamiento, ya todos lo han manifestado, nosotros seguimos planteando que aquí se debe establecerse un sistema de financiamiento basal, pero además estamos por solicitar de que se modifique estructuralmente el decreto de cooperador de la función del Estado y así iniciar la reafirmación y defensa, continuidad y fortalecimiento de los jardines infantiles y escuelas, liceos bajo una administración única, financiera y curricular desde el Mineduc y que sus sistemas de apoyo, orientación y control de todos los establecimientos educacionales se implementen con orientaciones comunes como una real alternativa al actual modelo, como al actual proyecto de nueva educación pública. En las condiciones laborales, elementos a reconsiderar en el proyecto de educación: los trabajadores de la educación de los establecimientos educacionales como de los BTF serán traspasados a los servicios locales de educación sin solución de continuidad, es decir, mantendrían las mismas condiciones, pero en virtud de lo anterior, el inciso segundo del artículo 4 del Código del Trabajo establece las modificaciones, comillas, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de las empresas no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que mantendrán su vigencia y continuidad con los nuevos empleadores. En tal sentido, sin solución de continuidad, se entiende que para mantener el vínculo laboral es el componente factual el que, permaneciendo en el tiempo, permite la continuidad de la relación laboral independientemente de las modificaciones que pueda sufrir el componente ordinario 1607 y
en este caso la Dirección del Trabajo. No obstante, el inciso segundo y tercero del artículo 33º en relación a las plantas del personal de los servicios locales establece explícitamente fijar las plantas de personal de los servicios locales en lo que se refiere a los funcionarios que conforman el artículo 29 de la presente ley desarrollarán sus funciones en los niveles y unidades internas del respectivo servicio. Dichas plantas no incluirán a los profesionales de la educación ni a los asistentes de la educación que se desempeñen en el establecimiento educacional. Y justamente coincido con el compañero anterior, no seremos entonces en ese sentido considerados funcionarios públicos de estos servicios locales. Además, establece también de que en el artículo 29 que cada servicio local de educación pública podrá tener un servicio de bienestar, en donde nuevamente los profesionales de la educación quedan fuera de este beneficio, provocando un acto de discriminación y limitando los derechos fundamentales de dichos trabajadores. En definitiva, queda claro que dicha iniciativa legislativa establece que solo el personal de planta de los servicios locales serán considerados precisamente funcionarios públicos. Por todo lo anteriormente expuesto, al no cumplirse el principio entonces de sin solución de continuidad, el proyecto de ley debiera entonces contemplar en su artículo 37 y 38 el pago de indemnizaciones legales por el proceso de traspaso a la nueva institucionalidad. Y en lo que se refiere a los funcionarios regidos por la ley 19.464 y de los jardines infantiles BTF, se debe establecer una nueva normativa, la cual debe ser consensuada desde las bases para dicho cambio. Sí, tiene que apagar el micrófono usted y encenderlo usted. ¿Ahí y sí? pedirle, como no está registrado su nombre aquí, que Sí. por favor pueda Mi nombre identificarse. no hay ningún problema. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Varas Marchán, yo soy asesora jurídica, abogada, y yo me voy a referir específicamente a la problemática del cómo este proyecto de ley aborda los derechos colectivos de los trabajadores de la educación, tanto personal docente como personal asistente de la educación. Y en ese contexto ser enfática y llamar a los parlamentarios a estar conscientes en lo que se va a votar, ser enfática que este proyecto vulnera la libertad sindical de los trabajadores de la educación por los siguientes fundamentos. Si tomamos el proyecto original enviado por el Ejecutivo, este proyecto guarda total silencio de qué es lo que va a pasar con las organizaciones sindicales existentes al interior de las corporaciones municipales y las asociaciones de funcionarios que existen al interior de las direcciones de los departamentos de educación municipal. Luego se ingresa una indicación donde se establece que este traspaso a este nuevo servicio local en relación con las organizaciones sindicales van a tener que mutar, transformarse en asociaciones de funcionarios. Voy a explicar más o menos qué es lo que sucede en la actualidad. En la actualidad, los profesionales de la educación se organizan en sindicatos o en asociaciones de funcionarios dependiendo de cuál sea su empleador, o una corporación municipal o directamente la municipalidad a través del Departamento de Educación Municipal. Esto genera una diferencia importante. ¿Cuál es esta diferencia importante? La diferencia importante es que a los profesionales de la educación que se organizan como sindicatos por depender de una corporación municipal, si bien no se les reconoce el derecho a negociar regladamente, dada la exclusión que contempla el estatuto docente, sí se les reconoce el derecho a negociar de manera no reglada. Y es así que en muchas corporaciones municipales las organizaciones sindicales han logrado establecer esta práctica con sus empleadores de poder negociar colectivamente. Y esto es un derecho fundamental, es un derecho esencial de los trabajadores. Por lo tanto, este proyecto de ley, al mutarlos al régimen de la ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios, le genera un retroceso en relación con el derecho de negociación colectiva. Ya se habló lo que pasa con el personal asistente de la educación, que efectivamente también hay un retroceso porque ellos tienen garantizado en su ley el derecho a negociar colectivamente. Esto es importante, y esto es importante independientemente de que estemos o no en una empresa privada, porque también anteriormente uno de los expositores dijo que la negociación colectiva no es central si lo que podemos aspirar es a un estatuto único que resguarde y garantice los derechos de los trabajadores. Eso la verdad es que es mentirse a uno mismo. ¿Por qué es mentirse a uno mismo? Porque en el sector público y en el sector privado el dilema de la relación laboral se da de manera igual. Y ese dilema o esa problemática es que los trabajadores dependen de un tercero. Y al depender de un tercero, entonces quedan sometidos al poder que tiene ese tercero en dirigir y organizar ese trabajo. Al ejercer ese poder, como todos sabemos, pueden haber abusos. Y frente a esos abusos, el único freno es la organización de los trabajadores. Y es por eso que es importante garantizar la organización de los trabajadores de la educación y a su vez garantizarles el uso
y el goce del derecho a negociación colectiva y, por supuesto, algo indispensable, el derecho de huelga. Este proyecto de ley, como lo digo entonces, no lo reconoce, no los garantiza. En un primer momento guardaba total silencio y ahora con esta indicación se genera la problemática de que se les obligaría a modificar sus estatutos y pasar a ser asociaciones de funcionarios. Se vulnera entonces la libertad sindical porque pasarían a ser asociaciones de funcionarios que no tienen garantizado los derechos de negociación colectiva y tampoco el derecho de huelga. Además hay otra trampa en esta indicación, porque esta indicación no solo los obliga a reformar sus estatutos para transformarse en asociaciones de funcionarios, sino que además los obliga a que dentro del plazo de un año cumplan el quórum que prevé la ley 19.296. ¿Y qué pasa con eso? Lo que pasa es que como son traspasados a un servicio local que va a tener un universo más amplio de trabajadores que sus respectivas corporaciones municipales, se les va a exigir, de palabras sencillas, volver a constituirse, porque van a tener que volver a reunir la exigencia de quórum con un universo de trabajadores más amplio y por lo tanto con una dificultad mayor para poder organizarse. Y en consecuencia estimamos que tanto para el personal docente como para el personal asistente de la educación, este proyecto de ley, esta indicación son vulneratorias a su libertad sindical e implica un retroceso que se debe frenar. Y para finalizar, recalcar también que en el aspecto individual de los traspasos que va a implicar el pasar desde corporaciones o municipalidades a los servicios locales, hay que tener ojo con lo que va a pasar con aquellos profesionales de la educación que están bajo la calidad de contratados. Porque estas personas que están bajo la calidad de contratados de manera irregular, irregular lo digo porque son profesores que llevan años en los establecimientos educacionales y no obstante ellos no se les ha reconocido el ser titulares, el riesgo es que el proyecto de ley establece que se garantizan los traspasos a aquellos que tengan un vínculo laboral vigente al 1 de enero. Y como todos sabemos, el personal que está bajo esta figura de contratados se renueva su vínculo cada 31 de diciembre. Entonces, ¿qué va a suceder? Al 1 de enero, cuando entre en vigencia la ley, ellos no van a tener vínculo vigente y por lo tanto no hay obligación en la ley a que ellos sean traspasados a estos nuevos servicios locales. La respuesta dirán, van a ser indemnizados. Pero ¿bajo qué circunstancias van a ser indemnizados? Si como el estatuto docente regula, estas personas que están bajo esta calidad de contrata tienen un vínculo transitorio y ustedes saben que cada año se les renueva entonces esta contrata. Si se les indemniza, ¿se les va a indemnizar conforme al último contrato o se les va a indemnizar toda su continuidad anterior? Lo correcto sería que indemnizáramos toda la continuidad que tienen esos profesores, que muchos incluso superan los 20, los 30 años bajo esa calidad irregular de contrata. Entonces, para finalizar y redondear, invitarlos a reflexionar que este proyecto de ley vulnera la libertad sindical, que tenemos que hacer una reflexión mayor en estos derechos que sí tienen sentido dentro del sector público y sí tienen sentido dentro del trabajo que desempeñan los docentes y también poner ojo con lo que va a pasar con el personal que tiene esta calidad de contratado. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer la presentación. Hemos tomado acuerdo a petición del diputado Lorenzini de dar 5 minutos a don Pedro Pablo Ramos. Don Pedro, si le pueden dar un... Muchas gracias, presidente. Quiero dar gracias a los diputados y al señor Pablo Lorenzini, que pidió la facilidad de hablar 5 minutos. Y muchas gracias, presidente, y a los diputados. Bueno, la verdad que soy el vicepresidente de la Federación FENACICON, Pedro Pablo Ramos, pero también me acompaña el presidente, que es Mario Letelier de la Federación, Enrique Daine, que es el secretario general de la Federación. Pero también quiero decir quiénes están acá presentes, porque parece que fuera solamente el Consejo, y no es así. Aquí está FETESH, que está dentro también del Consejo, y nosotros igual, pero parece que el Consejo Nacional de Asistentes de Educación, en vez de pelear por todos los derechos de los trabajadores, solamente hace un solo sector, en la cual nosotros representamos a las corporaciones municipales. Decidido esto, la coordinadora de asistentes de educación también tiene corporaciones municipales y están también en este tema.
el Sindicato del Sur, que tiene corporaciones, que habló, que son acá. Y como usted puede darse cuenta, señor presidente, las corporaciones municipales están preocupadas, los trabajadores, porque han pasado 20 años que hemos negociado colectivamente y hemos llegado normalmente a problemas o huelga para tener nuestros beneficios. Y el Ministerio de Educación, ¿qué nos dice ahora? No, señores, ustedes se cambian y pierden todos sus derechos que han tenido, individuales, colectivamente. Y además, no concuerda con lo que dice la presidenta. La presidenta dice que los sindicatos tienen que ser fuertes, que tenemos que ser sindicalizados. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? Quitándolos todos el derecho. Si nosotros no pedimos ser eso, nosotros nacimos como corporaciones municipales con una ley que nosotros podemos negociar colectivamente. Lamentamos mucho que los DAE y los DEN no lo puedan hacer. Ojalá lo pudieran hacer. Pero el tema de las corporaciones municipales, que tenemos puntos que ni siquiera recoge en este caso el Ministerio de Educación. Las remuneraciones. Puerto Natales, La Serena, Antofagasta, tienen un 4, un 5% de aumento de sueldo, más el reajuste que le da el sector público. Eso no está recompensado en este cambio. ¿Qué pasa con las capacitaciones? ¿Qué pasa con un bono que tiene Punta Arenas con respecto al trabajador cuando se muere? Le pagan 1.400.000, pero usted dirá, pero 1.400.000 que le va a ayudar a la viuda o el viudo, que no está contemplado. Entonces hay muchas cosas dentro de la negociación colectiva, y no solamente la negociación colectiva, sino también están en el contrato individual de la persona. ¿Y cuál es eso? Los bienios. Que para muchos es pero tremendamente importante. Y aquí no se acoge eso. Locomoción, movilización, las vacaciones. Alguien por ahí dijo, no, pero es que ¿para qué van a tener tantas vacaciones? Sí, pero nosotros, la gente de Punta Arenas, lo demoramos 2 días en salir de Punta Arenas y 2 días para llegar de vuelta. Y el clima no es lo mismo, po. No es lo mismo llegar a pagar un pasaje de 5.000 pesos de Santiago acá al Paraíso y de vuelta. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se reconoce. Por 20 años. ¿Y cómo nació esto? El año 96. Hacienda los apoyó en esto. Dijo, ¿sabe qué más? Las corporaciones, por ser empresas privadas sin fines de lucro, por el artículo 304, sí pueden negociar colectivamente. Y eso es lo que hemos hecho. Y no tenemos por qué estar peleando con los DAN y los DIN, lamentablemente. Nacimos como corporación y no tuvimos ninguna injerencia en eso. Y la primera vez cuando se hizo el traspaso en el año 81, se reconoció al trabajador y se pasó con todos sus beneficios, y ahora no lo están haciendo. Entonces, yo quiero expresar el tremendo drama que se les viene a los asistentes de educación de corporaciones municipales. Y en eso yo quiero ser enfático en decir que aquí de una plomada se le están quitando todos los derechos adquiridos a los trabajadores. Así de simple. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer todas las presentaciones que se han hecho. Espero que nuestros invitados todavía estén, porque vamos a abrir una ronda. Tenemos poco tiempo, pero sé que hay consultas precisas de los parlamentarios. El Ejecutivo va a poder hablar, pero vamos a primero, diputado Chaín. ¿Consulta? A ver. Lo primero, como comentario, creo que el problema es que estamos legislando un poco a ciega aquí. Ese es el gran problema, porque no sabemos cuál va a ser la situación jurídica que van a tener los asistentes a la educación y los BTF cuando se tenga la normativa respectiva. Ese es el gran problema, porque aquí se compromete un estatuto, una normativa, da lo mismo la nomenclatura, pero no sabemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser la calidad jurídica. Y eso genera una complicación, porque es evidente que se genera una contradicción, aquí una tensión que es normal y no es con el ánimo de que se quieran dividir por dividir, pero es obvio que quienes están hoy día dependientes son trabajadores de corporaciones municipales, que son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, y donde hay código del trabajo y hay sindicatos y hay negociación colectiva, tienen una situación y en otros casos tienen una situación totalmente distinta. La gran aspiración de este sector siempre ha sido el estatuto de la normativa particular, ¿no es cierto? Pero si pasan efectivamente a ser funcionarios de los servicios locales,
¿no es cierto?, naturalmente que van a dejar de tener una relación, un vínculo en virtud del Código del Trabajo, porque lo que perfectamente lo que quieren, la aspiración es no tener ni Código del Trabajo, ni en algunos casos honorario, ni un conjunto de relaciones súper precarias en algunos casos. Entonces, hay que escoger, pues, hay que elegir, ¿ya? Pero es difícil elegir si no sabemos lo que viene. No sabemos cuál es el nuevo estatuto. Ese es el gran problema, ¿ya? Entonces, esa es la complicación en la que nos encontramos hoy día, porque lo que le estamos diciendo, mire, ustedes lo vamos a traspasar a estos servicios a partir de un estatuto que va a ser distinto, que va a tener una calidad jurídica distinta, no sabemos cuál, porque si van a ser funcionarios públicos, no pueden tener sindicatos en negociación colectiva y tendrán que optar y tendremos que generar a lo mejor la opción de que opten y se puedan ir con una indemnización o pasan a ser funcionarios con los derechos adquiridos, eso sí que del punto de vista remuneracional y otros, de manera explícita a el sector público. Pero lo que no podemos constituir es funcionarios públicos de distinta categoría, unos que tengan derecho a negociar colectivamente y otros no. Eso no puede ser. Pero ese es el problema que tenemos en la práctica, ¿ya? Entonces, estamos planteando la ciega. Y creo que eso hay que resolverlo desde el punto de vista del Ejecutivo y tenemos que ir mucho más allá de solo comprometer una estatuto, sino que decir, bueno, en qué calidad va a estar y qué condiciones, porque eso nos permite resolver también el otro tema, ¿ya? Y una pregunta, eso sí, porque de la presentación del Consejo Nacional, ¿ya?, que yo sé que están muy contentos, sé la lucha que han dado y lo hemos acompañado durante mucho tiempo en esta lucha, me parece que sí hay un error al menos, o yo estoy en error y me gustaría que ustedes me sacaran de esa equivocación, porque nos dicen, mire, en lugar de incorporar de que esto tiene que estar promulgado antes de que comience a regir esto, preferimos la norma que está hoy día en un artículo transitorio, la ley de carrera docente, que dice que se va a presentar un proyecto dentro del plazo de 2 años. Ustedes me dicen que eso le da más certeza. La verdad es que el que se presente dentro de un plazo de 2 años no garantiza que siquiera se llega a tramitar o a aprobar. Entonces, eso a mí me parece que no genera ninguna certeza la norma que está hoy día. Y la que se ha incorporado acá, donde obligan que en definitiva cuando esto comienza a regir tengamos ya promulgado, ¿ya?, y publicado, debería ser, o sea, es decir, plenamente vigente un nuevo estatuto, sí genera certeza. Porque lo peor que nos pudiera pasar es que se cumple, se presenta el proyecto y hay varios compromisos, incluso aquí hay una minuta que nos entregaron ayer del Ministerio de Educación, ¿ya?, donde dice que este proyecto se va a presentar, dice así, todos los docentes, a todos los y las docentes que han afectado su propio estatuto y los y las asistentes de la educación, hoy enmarcado en la ley 19.464, se regirán por una nueva normativa cuyo proyecto de ley se enviará al Congreso durante el primer semestre del 2016. Está la minuta que nos entregó ayer el Ministerio de Educación. Yo entiendo que eso ya no se va a cumplir. Ya no. Lo que dice es primer semestre. Eso fue lo que nos envió ayer el Ministerio de Educación en la carpeta que nos entregó. Ayer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que estas cosas van cambiando, porque ahora vamos primer semestre, vamos a ir segundo semestre, podemos terminar con que dentro de los 2 años se presente y no se apruebe nunca. Entonces, lo que yo creo que aquí resolvería el problema de ustedes también, ¿ya?, que yo sé que tienen las mismas aspiraciones, las mismas luchas, los mismos, pero hoy día por la calidad jurídica en que están con puntos de vista distintos, ¿ya? Y lo que menos quisiera uno que este proyecto, que entre otras cosas genera la oportunidad de resolver una situación de arrastre que ustedes tienen hace mucho tiempo, se transforme en un problema entre ustedes. Entonces, yo creo que eso es clave. Y a mí me parece que lejos de mantener la norma que está vigente en el artículo transitorio 53, no me acuerdo cuál es, 51, es mucho mejor esta norma, porque lo que genera un compromiso de tener ya tramitado, promulgado y publicado esto cuando empieza a regir. Eso sí que da certeza que ustedes van a tener una normativa antes de que empiece los sistemas locales, y creo que ustedes, en lugar de pedir que eso se cambie, deberían ser los primeros ya en reafirmar efectivamente esa necesidad. Gracias, presidente. Sí, van a tener, espero el tiempo, yo solo voy a, diputado de Mosí, pregunta. Nos quedan 12 minutos, ¿eh? Mire, presidente, más que pregunta, yo creo que algo compartir, tal vez no en la totalidad de todo lo que han comentado, pero efectivamente hay más de 11.000 personas que de alguna u otra manera no saben cómo va a seguir después de esto. Está claro por el lado del estatuto docente, pero yo creo que es importante también que el Ejecutivo pueda definirse justamente con el estatuto que los va a regir a ustedes, pues yo creo que es lo mínimo de decencia y de dignidad para más de 11.000 trabajadores que somos importantísimos en la educación de nuestros niños. Muy bien. Miren, nos quedan pocos minutos. Yo quiero precisar algunas cosas desde la comisión hacia ustedes.
Primero, la comisión tiene claro lo que se estiman puntos críticos no resueltos por el proyecto en materia laboral. Y entendemos que son temas que la comisión tiene como tarea discutir con el Ejecutivo. Yo recojo de lo que ustedes plantean que evidentemente hay una preocupación por los trabajadores que están en los departamentos de educación municipal y que claramente aparece una cifra que no va a pasar a los servicios de salud, y entiendo que el mensaje es muy claro, que la respuesta que el proyecto de ley tiene para esos trabajadores no es suficiente. Y entiendo que ese es un tema que le están pidiendo a la comisión mejorar. En segundo lugar, entiendo que hay una demanda de los asistentes de la educación de garantizar en el trámite de este proyecto un plazo más acotado y claro respecto a el envío del proyecto de ley de normativa. Y entiendo plenamente eso, entiendo que ellos tienen capacidad de negociación propia. La mayoría de los proyectos de ley que se están tramitando en materia de asistentes de la educación en este Parlamento es producto de sus negociaciones. Y por lo tanto yo entiendo que ustedes tienen capacidad de negociación y lo que necesitan más bien es acotar ese proceso. Yo quiero hacerle dos preguntas a nuestros invitados, una general a cada uno de ustedes, porque en todo se habla de 61.000 asistentes de la educación, y aquí han presentado varias organizaciones. Me gustaría preguntarle a cada organización cuál es el nivel de representatividad que tienen detrás de ustedes. O sea, ¿cuántos asociados tienen detrás de las posturas que ustedes plantean? No, de los 61.000. De los 61.000. En segundo lugar, le quiero preguntar porque me llamó la atención respecto al derecho a la negociación colectiva. En la presentación que hizo don Javier Quintul, que está por allá, en un punto D de lo que plantea la posición de usted, dice: en tales condiciones, el traspaso de nuestro personal no puede ser, y abre un espacio, sin solución de continuidad. Por lo tanto, entendiéndolo, significa que tiene que ser con solución de continuidad. O sea, lo que ustedes están planteando es la práctica que sean finiquitados. Porque al decir que sea sin solución de continuidad, están planteando que sea con solución de continuidad. Y eso significa que termine su relación laboral y que inicien una nueva relación laboral. Lo digo porque entonces lo que no está en juego es la indemnización, no el derecho a negociación, no pasar con el derecho a negociación colectiva. O sea, si los finiquitaran, usted estaría dispuesto a pasar sin derecho a negociación colectiva. Eso es lo que yo concluyo de la presentación que ustedes hacen. Hago esa salvedad. Bueno, por eso digo, es cambio de empleador. Por lo tanto, es que quiero aclarar cuál es la posición de ustedes. ¿Lo que quieren es pasar con el derecho a negociación colectiva, o lo que quieren es que se reconozca un cambio de empleador y, por lo tanto, entre comillas, que se le finiquite e indemnice? Son dos posiciones distintas desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces me gustaría que me lo pudieran clarificar. Está abierto para que puedan contestar en los tiempos limitados que nos quedan. Señor presidente, bueno, como nosotros pertenecemos a corporaciones municipales, es la primera que el diputado, donde habla de la normativa o el estatuto, la verdad que nosotros estamos igual que el diputado. Si no sabemos la normativa cómo viene, cuáles van a ser los cambios, si van a cambiar la ley 19.464, seguramente van a modificar lo que tienen las corporaciones municipales y así libremente pueden sacar a las corporaciones municipales. Yo creo que va por ahí el tema, porque si no, no podrían modificar la ley. Segundo tema, importantísimo, el tema que usted dice, que si quieren que los finiquiten. Nosotros hemos dicho, como corporaciones municipales, ¿quién se hace responsable solidariamente de los 11 meses en el cambio de empleador? ¿Por qué razón? Porque si a nosotros los cambian a servicios locales de educación y pasamos a ser públicos con el Código del Trabajo, ¿quién lo asegura el trabajo nosotros si están 2 o 3 meses y echan a la persona? ¿Quién le paga los 11 meses? ¿Quién le reconoce los 20 o 30 años que tiene la corporación? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿El Ministerio de Educación? ¿La corporación? ¿La municipalidad? ¿Quién? Nosotros pensamos que la corporación, pues. Si la corporación es nuestro empleador, a pesar de que nosotros, ¿qué hemos dicho? Y lo hemos conversado con el Ministerio de Educación, que la persona cuando se vaya,
se deje reservado, ¿no es cierto?, el derecho a cobrar los 11 meses. Porque si no pasamos a hacer asociación, pasan 2 meses y echamos a todos, po. Y echamos a todos nuestros viejos. Nosotros tenemos gente de 84 años. ¿Quién les va a reconocer todos los años que ya viene del sistema antiguo y otra vez este cambio? ¿Y quién les va a reconocer? ¿Se van a ir con el aplauso? No, pues señor. Muy bien. Eso ¿Puede aprovechar de responder la consulta que hice a todos respecto a el nivel de asociados que tiene cada organización? Nosotros, FENACICON representa en estos momentos a 14 sindicatos y 3 no están adheridos a nosotros, pero no están... ¿Asociados, cantidad de asociados? Unos 3.200. 3.200, muy bien. Disculpe, que él habló de la misma organización. ¿Hay alguien? Arturo Escares. No, ya, entonces, vamos a... Solo quiero responder la cantidad de asociados porque igual el Consejo representa 9 organizaciones, en las cuales igual está FENACICOM. De delante pusimos que esta suerte de este proyecto de ley, que unos son corporaciones y otros somos dependientes de los DAEN y públicos, no tenemos el derecho a negociación colectiva y como una suerte que se quiere intentar como dividirnos, pero eso el Consejo todavía sigue trabajando. En eso nosotros tenemos más de 30.000, incluyendo las funcionarias BTF que también se incorporaron a este Consejo Nacional. Mayoritariamente, efectivamente, están dentro de los funcionarios que dependen de los DAEM y DEM. De hecho, hay 2 organizaciones que somos las más grandes dentro de como es la CONFEMUCH, la que represento, y la CONFUSET, que representamos a los DAEM. Entre las 2 podemos llegar fácilmente a los 20.000. Y lo otro respecto a la consulta que se hacía sobre el estatuto. Efectivamente, el estatuto viene a resolver grandes problemas que hoy día tenemos. Y cuando decimos un estatuto en el sector descentralizado, hoy día lo existe el estatuto en el sector municipal, lo existe el estatuto docente, y el supletorio que tiene, lo que no está en el estatuto, está en el Código del Trabajo, ¿ya? Pero eso en el caso de la supletoriedad, cuando no hay no está consagrado dentro de este estatuto. Ya lo mencionábamos, nosotros tenemos una mesa de trabajo en la cual se nos presentó ya el esqueleto de lo que va a ser esta normativa, este estatuto, y recoge en gran parte nuestras aspiraciones. Así que eso después, con su permiso, presidente, poderle entregar una copia de este documento a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Miguel Castro. Sí. Si te vas a tener la palabra. Sí. Miguel, sí. Adelante. Mi nombre es Miguel Castro, yo soy vicepresidente, como ya me presenté con antelación, y quiero manifestar lo siguiente: nuestra organización, que es la más antigua del país, también tiene una representación mixta, tanto de asociaciones de funcionarios como también corporaciones y sindicatos. Entonces aquí hay también un tema que hay que aclarar. No todos los sindicatos están por la vía de mantener esta herramienta, que yo no la considero en lo particular, digamos, un derecho tácito, ¿ya?, como es el tema de la herramienta de la negociación colectiva. También hay sindicatos, digamos, que están por vía de regular todo este tema a través del estatuto normativo. Muy bien, tienes 1 minuto y después el diputado Ortiz. Sí. Gracias. Bueno, primero aclarar que el tema de la negociación colectiva no es una problemática que solo afecte al personal asistente, también afecta a los profesionales de la educación que dependen de corporaciones municipales y que, como dije, también tienen la práctica de negociar colectivamente con sus respectivas corporaciones municipales. La problemática de la negociación colectiva es una problemática transversal. Es un error creer que por ser trabajadores públicos y por tener un estatuto no cabe el derecho a negociar colectivamente, porque esa es la única herramienta para mejorar condiciones laborales. Ojo, no solo salariales, la negociación colectiva no es solo una cuestión salarial, es una cuestión de dignidad de los trabajadores y de herramienta de contrapeso. La organización que yo estoy asesorando en este momento, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, tiene una representatividad de alrededor de 3.000 trabajadores. Pero ojo, que eso no obsta a que también haya derecho a participación y derecho de voz de organizaciones que son más pequeñas y que lamentablemente da la estructura sindical en Chile, que tiende a dividir más que unir. Esa es la realidad que existe.
Y finalmente que la demanda en concreto de la organización a la cual estoy asesorando es que se respete el artículo 4 del Código del Trabajo. Efectivamente ellos están regidos por el Estatuto Docente, supletoriamente por el Código del Trabajo, y al regirse supletoriamente por el Código del Trabajo tiene que respetarse la continuidad frente a los cambios de empleador, porque aquí lo que hay es un cambio de empleador, y esta continuidad respeta tanto derechos individuales como derechos colectivos, y por lo tanto no corresponde hacer desaparecer a las organizaciones sindicales que actualmente existen al interior de las corporaciones municipales. Muchas gracias. Diputado Ortiz, me pidió un minuto y justo queda un minuto. Un minuto. A ver, aquí son cosas muy diferentes las que estamos discutiendo. Yo he estado del primer minuto hasta el último minuto. En esta comisión estamos escuchando a todas las organizaciones que estuvieron en la Comisión de Educación. Se está repitiendo el tema. Y algunos leemos los informes de educación. Ustedes han repetido legítimamente lo mismo que informaron en la Comisión de Educación. Pero aquí hay un tema muy de fondo, el famoso estatuto, que es legítimo, esto del estatuto docente, yo me recuerdo muy bien, pero eso no se ha presentado todavía. Estamos discutiendo esta ley, y en esta ley incide directamente en el caso de los asistentes de la educación a 11.000 y del personal, 11.317 funcionarios. Eso es lo que está aquí en este proyecto de ley. Lo otro no está aquí. No hay ni un artículo, no hay ninguna norma. A través suyo, cuando usted plantea el estatuto, te lo conozco como tú no te imaginas el estatuto. Es decir, que encontráis bueno el estatuto. Hicimos un gran estatuto docente. No es que decían que el estatuto indecente. Tengo que interrumpir. Que el 90% de ellos poseen como régimen laboral el Código de Trabajo. Un 8% se rige por el estatuto docente. Profesores que cumplen función administrativa o apoyo técnico, y un 2% pertenecen al estatuto municipal. Son cosas diferentes. Entonces, por favor, no crucemos las cosas. Diputado Ortiz, hablemos de este proyecto y cuando ingrese el estatuto vemos el otro, nada más. Muy bien. Lamentablemente, debo decirle a todos nuestros invitados que reglamentariamente el tiempo se acabó y yo tengo que terminar la sesión porque tenemos una segunda sesión. También le digo lo mismo al Ejecutivo. Van a poder contestar en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Se levanta la sesión.